Buenas tardes, le damos la bienvenida al alumnado del 11º curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural, a los del máster propio con el mismo nombre y también a los asistentes que nos acompañan los días viernes en el 9º ciclo de conferencias agroecológicas que se organiza por la Casa Encendida de Madrid, junto con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad y la Cátedra Cultural de Agroecología Antonio Bello de la Universidad de La Laguna. Nos complace tener esta tarde como profesor a Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, quien es licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología, con un máster en Cooperación Internacional, en Consultoría Estratégica y de Organizaciones y en Marketing y Comunicación. Javier Guzmán se ha especializado en políticas agroalimentarias, es ecologista y activista por los derechos humanos, soberanía alimentaria y la solidaridad internacional. Ha trabajado como director regional para África Austral, en India, en Interfon, Oxfam y como director de cooperación internacional en Creu Roja, Cataluña. Ha participado en las juntas directivas de la Plataforma Rural y de Agorans Nord-Sud. Es promotor de la Alianza por la Salud Alimentaria, miembro de la Red Mundial por el Derecho de la Alimentación y Nutrición y es colaborador en varios medios de comunicación. En la clase de hoy nos va a hablar sobre alimentos, azúcar, carne, plástico y cambio climático. Así que la tarde es suya, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por invitarme a estar una vez más en este máster y poder compartir con todas vosotras pues algunas de las cosas. Fundamentalmente lo que hacemos cada año que nos dan oportunidad es contaros cosas en las que nosotros como organización vamos investigando y vamos trabajando y los temas que están más ahora bueno, pues en la punta de lanza para entendernos y también desde nuestra visión, obviamente, que es desde la soberanía alimentaria, ¿no? Yo voy a intentar, es una clase larga, entonces lo primero es agradeceros que estéis todas aquí, todos, porque sois bastantes, y yo intentaré no ser muy aburrido, todo y que estas clases online pues son un poquito más difíciles, ¿eh? Y entonces yo intentaré pasaros diferentes diapositivas para no aburriros sobre todo, y al final dejaremos un turno de debate, de preguntas, ¿no? Dejaremos un buen rato, por tanto, yo también espero que tengáis ahí vuestras propias ideas y podamos entrar en debate, porque obviamente lo que voy a explicar aquí no es la verdad absoluta, ¿no? Ya lo podéis entender, ¿no? Yo voy a intentar, a ver si soy capaz de compartiros pantalla, ¿eh? Que esto a los que somos boomers pues nos cuesta un poco a veces. Bueno, pues antes de empezar, yo quiero presentaros a la organización a la que dirijo, que es Justicia Alimentaria, que es esta, que además hemos cambiado de web hace poco tiempo. Y nosotros pues somos lo que pone ahí, somos una organización que lleva más de 35 años trabajando en temas de desarrollo rural. Obviamente también estuvimos en los inicios de todos los debates sobre soberanía alimentaria. Lo que hacemos fundamentalmente es 3 o 4 cosas. Una es trabajar desde el punto de vista de la defensa de los sistemas alimentarios locales y agroecológicos, con base de soberanía alimentaria y el apoyo al campesinado, que esto lo hacemos en los diferentes países en los que estamos trabajando, de América Latina, de África y también del Estado español. Lo que también hacemos son trabajo en políticas públicas en diferentes países, aquí también, y campañas y temas de educación al desarrollo, y las campañas, pues igual algunos las habéis visto, algunas que hicimos recientes sobre carne de cañón, el tema de alimentación procesada, el tema del azúcar, bueno, diferentes campañas, y la última es sobre el greenwashing alimentario, que luego dedicaremos un rato a hablar, ¿no? Sobre el tema. Entonces, claro, yo os traigo aquí en el popurrí algunas cuestiones que yo creo que son básicas en el sistema alimentario actual para entender bien un poco dónde nos estamos moviendo y hacia dónde estamos caminando, ¿no? Y lo estructuramos a través de algunos elementos como es el azúcar o la alimentación procesada o la salud vinculada a la alimentación y el cambio climático, fundamentalmente, ¿no? Que son dos
dos elementos que se retrotraen, ¿no? ¿Y por qué? Y nosotros trabajamos muy profundamente en los últimos años. Y realmente qué está pasando, para entender el contexto y en qué nos movemos, es qué está pasando actualmente en el mundo, ¿no? Y en el mundo lo que pasa es que nos encontramos, aparte de la pandemia esta del COVID, que ya parece que vamos saliendo, o crucemos los dedos, pero antes del COVID y después del COVID vivimos en una situación que se llama de la propia revista The Lancet, ya sabéis que es una de las más prestigiosas científicas, decía que era de sindemia, ¿no? Porque se juntan dos elementos. Se juntan por un lado que la alimentación o el sistema alimentario sigue generando hambre, ya lo sabéis, más que nunca en la historia, pero es que además está generando un gran problema de salud pública a nivel mundial, a nivel que tiene que ver con la malnutrición, con la obesidad, con las dietas procesadas. Y además está generando, o es una de las bases, se calcula que entre 30 y 40% de los gases de efecto invernadero provienen del sistema alimentario. Por tanto, la noticia que tenemos ahora es que la alimentación, tal y como está concebida ahora, los últimos 30 años ha habido un cambio enorme, 3 grandes revoluciones en la alimentación, tanto la producción como la distribución, como la narrativa y los marcos mentales de la alimentación, que han generado un cambio trascendente en nuestras dietas, y esto tiene una implicación, para entendernos, de no future, ¿no? No hay futuro en cuanto a salud pública, ni hay futuro en cuanto a cambio climático, y es necesario abordar una transición alimentaria que parece que no llega, y donde las alternativas que se proponen o hay, pues van por dos vías, ¿no? Que ahora vais a ver. Una que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la agroecología, y otra que tiene que ver con patada para adelante y la hipertecnificación, ¿no? Mirad, para que tengamos un poco el volumen, o lo que estamos hablando del problema, es que el primer problema público de salud mundial es la alimentación. Esto es lo que dijo la propia OMS. Es decir, cada vez más tenemos problemas con la alimentación. Nuestra salud está ligada a la alimentación, o mejor dicho, a la mala alimentación, ¿no? En los últimos años lo que ha pasado es que dentro de los riesgos de salud que tenemos, esto es para la Unión Europea, estos datos, vemos que los riesgos alimentarios son muy superiores al resto de riesgos que tenemos de salud. Y que muchos de estos que veis aquí, hiperglucemia, hipercolesterolemia, etcétera, están relacionadas a riesgos alimentarios. Quiere decir que si sumáramos todo lo que tiene que ver con la alimentación, nos saldríamos de la gracia, ¿no? Por tanto, la alimentación se ha convertido en una amenaza desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista medioambiental, pero en este caso hablamos primero de la salud, ¿no? A tal punto que si no se arregla, si no se le como si dijéramos, se le ataca de una manera clara con políticas, pues vamos a ver cómo está poniendo en problema sistemas públicos de salud, sobre todo en países con menos renta, donde obviamente este impacto es más grande, porque no afecta solo, como hacía años o pensábamos, el tema de la alimentación insana, procesada, únicamente a los países más desarrollados o más ricos, sino que esto ya afecta a todos los países del mundo, porque las dietas fundamentalmente se han globalizado, ¿no? Para entender qué pasa, por ejemplo, en un país como el nuestro, pues mirad las cifras que tenemos oficiales, pues se calcula que 90.000 muertes, 90.000 al año, son muertes evitables que tienen que ver con la mala alimentación, y que las grandes enfermedades que padecemos o de las que nos morimos, de las 5 o 6, pues la gran mayoría tienen que ver con la alimentación. Pues dolencias cardiovasculares, la diabetes, cánceres de colorectal. Y esto, en realidad, tiene que ver que al final tiene un impacto tremendo en nuestra vida. No es algo esotérico, algo que ya pasará, sino que cada día está pasando. Y cada día nos preocupa más, porque si veis esta gráfica que aquí os pongo, esto es la curva de obesidad en España, ¿no? Es decir, y todavía más en obesidad infantil, que hay datos de la OCDE que incluso dicen que España es el primer país de la Unión Europea en obesidad infantil, ¿no? Por encima, es un sobrepeso, por encima estamos del 45%, ya veis. Es una curva que no deja de crecer, ni siquiera somos capaces de estabilizarla. Esta curva va asociada a enfermedades, va asociada a carga hospitalaria, va asociada a gasto público. Y entonces, para entender bien qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo éramos un país sin este riesgo alimentario que ha pasado, u otros países, pues para que veáis un poco
el ejemplo es el cambio de dieta, ¿no? Hemos tenido un cambio de dieta enorme a partir de los años 70 y 80 y sobre todo los años 90, donde aumenta mucho dos cuestiones. Aumenta mucho el consumo de grasas y de alimentos derivados de los animales, la leche, lácteos, etcétera, y sobre todo el azúcar, vinculado a la alimentación, al boom de la alimentación procesada. Y estos dos factores de riesgo son los que más nos están preocupando. ¿Por qué? Porque ambos tienen una subida enorme, un impacto tremendo, que tiene que ver con elementos críticos de alimentación, que es la sal, que es el azúcar y que es el greix, o sea, que es la grasa, perdón. Para ver un poquito qué consumimos en España hoy, pues aquí lo estáis viendo, ¿no? En realidad, pues estamos teniendo a nivel de nuestro país y otros países un vuelco enorme en la dieta, que fundamentalmente en nuestro país calculamos que más del 70% de lo que estamos consumiendo es alimentación procesada o ultraprocesada, que estamos teniendo un enorme impacto en el consumo del greix cárnico, sobre todo porque hay una carne low cost, de bajo precio, y esto ha modificado tremendamente nuestra dieta, olvidando las legumbres, olvidando la base vegetal, etcétera. Estamos muy lejos, cada vez más lejos de aquello que se llamó la dieta mediterránea o aquello parecido que se podía llamar, ¿no? Por tanto, ese es el primer dato. Hemos tenido un cambio de dieta enorme, trascendental, como nunca en la historia, vinculada a grandes empresas de la alimentación, a grandes corporaciones y a políticas públicas que veréis que han favorecido, y esto genera enfermedad, genera problemas en el sistema público de salud y genera cambio climático, porque también detrás de estos cambios en dieta nos encontramos el cambio climático. ¿Cómo ha sido esto? Pues tiene que ver con esto. ¿Cómo cambiamos la dieta? No porque nos cuenten, no porque nos digan, no porque nos dé la gana, por el estilo de vida que nos cuentan, sino fundamentalmente por factores más prosaicos, como que en los últimos años los alimentos frescos, las verduras, el pescado, etcétera, cada vez son más caros y los alimentos procesados, las grasas, los azúcares cada vez son más baratos. Por tanto, obviamente ha habido un trasvase, ¿no? Y para entender a qué punto estamos, para que veáis en nuestro país cómo estamos por encima de lo que recomienda la OMS en elementos críticos de alimentación, como son la grasa, el azúcar y la sal, pues veis que estamos disparados, ¿no? Nosotros tenemos estamos en estos niveles que generan esta enfermedad. Cuando llego a esto, también aquí hay que meter y observarlo también desde el punto de vista del sesgo de clase. Es decir, la mala alimentación, si os dais cuenta, por las empresas nos van contando permanentemente dentro de sus marcos mentales que nos quieren poner, es que la alimentación es un tema de consumo individual, que tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver con tu decisión personal y tiene que ver casi con tu libertad. La realidad es que no tiene nada que ver con eso. La realidad, y aquí vais a ver un ejemplo, es que hay el doble de obesidad, por ejemplo, infantil, en los niños y niñas que tienen las rentas más bajas que los que tienen las rentas más altas. Por tanto, hay un riesgo asociado a la pobreza, que las dietas cada vez son peores y más procesadas cuanto menos renta hay, y son más sanas, y son más bio y más ecológicas cuanta más renta hay. Por tanto, lo que vemos aquí es que hay cada vez una mayor brecha alimentaria y una brecha mayor en la salud, y hasta, por ejemplo, hace poco tiempo se calculaba una diferencia, esto es la ciudad de Barcelona, de esperanza de vida de 5 y 6 años entre barrios diferenciados, ¿no? Esto que tiene que ver con la clase ocupacional que se dedica a la gente y la diabetes tipo 2, que es la que está más relacionada con la mala alimentación, pues vais a ver que son dos mapas que casi se pueden superponer calle por calle, ¿eh? Y entonces aquí cambia la película, porque entonces si la alimentación no es un problema individual, no es de libertad, no es de estilo de vida, es un problema social, tiene que atajarse con políticas públicas. Y tenemos que empezar a diferenciar qué es la mala alimentación y qué es la buena. Y estos son justo los dos mantras, las dos clau de volta, en castellano se dice las dos clave de bóveda, ¿no? que sujetan la industria alimentaria actual más capitalizada, que es decirnos permanentemente que no existe esa diferenciación y que cada uno puede comer lo que quiere y que no hay alimentos buenos ni malos, sino que depende de tu dieta. Cuando obviamente ya entendéis que no es igual comerse un bollo de chocolate que una manzana, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la carne? Como estos días habéis visto mucho, supongo, con el tema de Garzón y la carne, nosotros estamos dentro de la coordinadora de Stop Ganadería Industrial, en su día fuimos de los fundadores,
estamos muy activos con la campaña Carne de Cañón, que yo creo que os han pasado una de nuestras investigaciones y en varias que vamos haciendo. Y una de ellas, pues investigamos qué pasa con el consumo de carne en nuestro país, y es un consumo de carne desaforado. Aquí veis un poco, ¿no? 8 veces, por ejemplo, de carne más procesada, 10 veces de carne fresca, roja, etcétera, ¿no? Y este dato, además, nosotros lo sacamos porque el dato oficial que existía en nuestro país, y yo creo que era, no me quiero equivocar, creo que era del Ministerio de Agricultura, era mucho menor que esto, porque en el cómputo no habían incluido el consumo fuera del hogar, que ya sabéis que nuestro país es muy importante. Quiere decir que estamos muy por encima de lo que recomienda la OMS, pero muy, muy por encima. Y esto genera grandes problemas. El gran consumo de azúcar, por un lado, en procesados, y el gran consumo de carne provoca enormes problemas de salud, ¿no? Para que veáis un poco, este dato os da un poco los riesgos, ¿no? Que decir que entre el azúcar y la carne ya veis que estamos casi cumpliendo el 100% de los problemas derivados de la alimentación, ¿no? Pero que la carne, solo la carne, tiene un efecto muy importante en la salud. ¿Qué carne? Toda la carne, pues fundamentalmente la procesada y la roja, ¿eh? Porque vamos a ver ahora que la carne procesada, desde el año 2015, por el último informe de la OMS, ya sabemos que está asociada, o sea, que genera cáncer, es cancerígena, y las carnes rojas, obviamente, están en el grupo 2A, que es probablemente cancerígena, a la falta de algún metaestudio, pero podemos valorar que obviamente hay evidencia de que es cancerígena. Pero aparte de esto, de los cánceres colorectales y demás, que ahora veréis, pues generan problemas cardiovasculares, también por exceso de proteínas genera problemas en los riñones, problemas de diabetes, de obesidad, bueno, una gran cantidad de enfermedades que vais viendo. Y una de ellas que no se habla mucho es que para que esta industria cárnica funcione o exista, que luego veréis, aparte del pienso internacional, depende de un elemento claro que es los aditivos. Y entre ellos los nitritos, que la industria va diciendo que se utilizan para evitar la contaminación bacteriana, pero en realidad hemos visto en diferentes estudios que esto no es así, y que se usa fundamentalmente para mantener el color rosado, llaman el quick pink los ingleses, el color rosado de la carne. Es decir, la carne, una vez que se ha hecho el corte, pues ya se oxida, obviamente acaba de color marrón. Para mantener rosita se utilizan estos aditivos que desde los años 70 saben que son cancerígenos, y que en algunos países, como por ejemplo Dinamarca, han logrado bajar a la mitad el uso de nitritos, y nosotros no. Y obviamente este tipo de consumo de nitritos está asociado también a grandes enfermedades que cada día estamos consumiendo. Aquí para que veáis una noticia del País en la que decía que la propia industria cárnica inglesa decía que no valía para nada el nitrito que usan en los procesados, en las carnes elaboradas, etc., ¿no? Esto es lo que decía del cáncer, para que tengamos claro la cosa, es decir, las carnes procesadas están en el grupo 1 y las 2, ¿sí? Por tanto, hay un riesgo importante porque tenemos un exceso de consumo muy potente de carnes procesadas y cada vez más. Y también en la población infantil, que es uno de los problemas que más nos impactan, ¿no? Aparte de los agrotóxicos que utilizamos en nuestros suelos, que acaban llegando también a nosotros y que somos los campeones un poco de Europa. Quiero decir, tenemos un sistema alimentario que por diferentes vías nos van a generar enfermedad. Y entre ellas, una que ha pasado desapercibido en el debate de la carne es el uso de antibióticos. Mirad, estamos en una crisis, ya lo sabéis, de antibióticos en todo el mundo, también en Europa, porque cada vez estamos encontrando más superbacterias resistentes al uso de los actuales antibióticos. Y no hay mucha investigación pública en cuanto a los antibióticos. Esto ya está generando, se calcula que 25.000 muertos al año en Europa y subiendo, en España 3.000, y cada vez incluso gente joven que tiene problemas de estos porque son bacterias. Esto tiene que ver fundamentalmente con el uso intensivo que ha habido de antibióticos en la ganadería industrial. Antibióticos que no se usan solo para curar a los animales, sino como profilaxis y metafilaxis. Es decir, para evitar, como tienes que hacinar gran cantidad de animales, pues distribuyes antibióticos, y esto hace que, aparte de la famosa zoonosis y los saltos de virus de la cadena animal a nosotros, que nos encontremos pues bacterias súper resistentes que acaben también pasando a nosotros, y aquí está el problema, ¿no? Por tanto, para haceros una idea, nosotros somos el campeón de Europa en el uso de antibióticos de carne,
unos 400 miligramos por kilo, perdonad, somos 4 veces más de lo que utiliza Francia o 6 veces más de lo que utiliza Alemania. Por tanto, cuidado que no es cualquier cosa. Entonces, dentro de las dificultades o como si dijéramos, impactos en la salud que tiene el sistema alimentario, y si nos fijamos en la carne, que está ahora más de moda, pues mirar el impacto que tiene, ¿no? O sea, podríamos decir por un lado, que luego lo veréis, que la carne la estamos subvencionando con dinero público para su producción, pero por otro lado estamos también subvencionando porque una parte de los gastos del sistema sanitario van dirigidos a tratar enfermedades derivadas de este consumo cárnico. Es decir, la industria cárnica está externalizando sus costes, tanto medioambientales como de cambio climático y como de salud. Y es por eso que si realmente estos costes los integráramos, sería imposible este mantenimiento de este consumo de carne, ¿no? Pero para haceros una idea, este es el cálculo que hay para España, ¿no? 34.000 personas mueren con este, ¿no? de consumo excesivo de carne, o este es un poco las personas con dolencias vasculares, que habría menos, o los cánceres de colorectal, de diabetes, de funciones, es decir, vemos que hay una gran cantidad de morbilidad, de enfermedades y de muerte asociada a un exceso de consumo de carne. Y frente a ello, no hay políticas. No hay apenas políticas, ni siquiera en las escuelas de niños y niñas. Yo solo conozco como si dijéramos, la Agencia Catalana de Salud Pública, que sí que ha hecho una recomendación en las escuelas, que tampoco es obligatoria, de reducción del consumo de carne, pero nos lo tomamos a chirigota, como si fuese una broma esto, y tiene un impacto terrible, directo, y es conocido, y es una evidencia científica. Pero ahí más o menos, cuando hablamos del gasto, pensar que todo es lo que se calcula en nuestro país, por ejemplo, del gasto sanitario asociado a la mala alimentación, es más del 20% de todo el gasto sanitario, son unos 20.000 millones de euros, que si sumamos además las bajas laborales, las ausencias de trabajo, etcétera, se van a 30.000 millones de euros, pero solo la carne estamos hablando de 7.400 millones de euros al año, el 13% de todo el gasto. Es una barbaridad. Si esto continúa subiendo, llegaremos a la imposibilidad de mantenimiento, porque este gasto, esta enfermedad, este consumo continúa subiendo y subiendo, ¿no? Entonces, uno de los temas que yo quería compartir con vosotros y para que veáis un poco, ¿no? En qué situación estamos, ¿no? A partir de ahí, dices, hombre, ¿qué políticas habría que hacer para revertir todo esto, ¿no? Hay políticas agrarias, que la veréis y tal, y hay políticas alimentarias, puras y duras, de control de consumo. La primera cuestión que nos ha costado mucho, y las diferentes gentes que estamos trabajando en esto, es cambiar, ya sé que me repito mucho, el marco mental. Es decir, hay que regular el sistema alimentario. No puede estar, como si dijéramos, sin intervención pública y vendiendo a los niños cualquier cosa, etcétera, porque vemos el impacto. Y hay algunas políticas que son claras, que son necesarias. Una de ellas tiene que ver con el etiquetado de los alimentos. ¿Por qué? Porque la información primaria, que cuando llegamos al supermercado o cualquier lugar, nos vamos a encontrar que lo compro o no lo compro y tengo unos segundos para decidir. Y tiene una influencia muy directa. En Europa hubo el gran debate sobre etiquetados en el año 2011, que los consumidores y consumidoras perdimos a favor de la gran industria, donde ahora si vais a ver etiquetas de productos no vais a entender nada, hay que ser experto y llevar una calculadora. Y ahora lleva años que está en debate, y este año en la Unión Europea, entre este año y el que viene, se tiene que decidir el famoso etiquetado frontal de alimentos, que esto es clave, esto de los colorines. Hay diferentes modelos, y ya parece que la industria ha asumido que tiene que tener un sistema frontal de alimentos, que no puede quedarse en el sistema anterior, y ha elegido entre ellos el Nutri-Score, que os sonará. El de abajo es el sistema de etiquetado que están utilizando países como Chile, como México, como Finlandia, Israel, y está funcionando. Es un sistema categórico donde en un producto que está alto en azúcar, en sal o en grasa, te pone un hectágono negro que pone Ministerio de Salud alto en grasas. Es una cuestión definitoria, y además, cuando te ponen ese sello, no puedes tener tampoco publicidad infantil, etcétera, asociado a ese producto. Con el Nutri-Score no pasa eso. El Nutri-Score pasa, y aquí viene la trampa, que un poco, ese estudio lo podéis descargar, la industria ha presionado para que se haga un etiquetado gradual de A a E, por tanto, el A es bueno y el E muy malo, pero entre medias no queda muy claro, ¿no? Es bueno o malo, es gradual, no es categórico, y por otro lado funciona con un algoritmo. Quiero decir, que si yo tengo un alimento, imaginaros una magdalena con muchos azúcares
me puntúa mal, pero si le pongo vitaminas, me mejora. Unos suman y unos restan. Por tanto, da capacidad a que la industria procesada y ultraprocesada comience a reformular alimentos para obtener estas etiquetas. Y este es el drama. Esto es la gran pelea que hay ahora. ¿Cómo hacemos para seguir vendiendo alimentación procesada, pero otorgándole un sistema de etiquetado que la gente se crea o crea en ello, ¿no? Y esta pelea es la que tendremos ahora en breve, y los diferentes sistemas de etiquetados pues están apareciendo por todos lados. La otra cuestión más importante es la publicidad infantil, ¿no? Desde la OMS, desde hace años, y aquí llevamos en campaña con diferentes organizaciones que estamos en la Alianza por la Salud Alimentaria, en la campaña Defiéndeme, hace años, trabajando para que se regule en España el sistema de la publicidad infantil alimentaria. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo en el consumo de las familias y del hogar y de la obesidad, etcétera. Está muy, como si dijéramos, muy determinado y hay evidencia. ¿Qué ocurre en nuestro país? En nuestro país, hasta la fecha, no tenemos regulación pública de la publicidad como Inglaterra o Portugal, etcétera, sino lo que arrastramos es un invento que hizo la industria con el gobierno en ese momento, que se llama desde el año 2005 hasta ahora, se llama Código PAUS, que es un código de autorregulación de las empresas que han escrito ellas, que no tiene nada que ver con los perfiles nutricionales, no tiene nada que ver con el tipo de alimentación, sino si utilizas personajes públicos, dibujos animados, es un código ético, que además incumplen permanentemente. El último estudio de Carlos III lo incumplían hasta el 90%, y eso ha ido funcionando hasta ahora, de tal manera que ni es un sistema público, ni es fiscalizado, y además han creado una cosa que se llama autocontrol, que son las mismas empresas las que se juzgan a ellas mismas. Imaginaros el tinglado. Es decir, han generado un artefacto para hacernos creer que están haciendo algo y están pues justamente lo contrario, ¿no? Y esta es la diferencia, y el efecto que tenemos en nuestro país es que la realidad es que la gran mayoría de los anuncios que ven los niños, se calculan unos 3.700 al año, son incluso cadenas enteras, ya lo sabéis, de televisión, tienen publicidad de mala alimentación. Esto en países como en Portugal está prohibido. Y en países como en Inglaterra también está prohibido. Esto es lo que hemos ido presionando y hemos ido trabajando hasta que finalmente el Ministerio de Consumo sacó la regulación o la intención de regular esto de manera pública y utilizando una cosa que es clave, que son los perfiles de la OMS. ¿Por qué? Porque antes os decía, con los perfiles de la OMS puedes decir qué alimento es bueno o malo, como esos de los etiquetados que antes veíais, ¿no? ¿Qué quería la industria? Que se utilizara el Nutri-Score para la publicidad y que el A, B y C se pudieran emitir. Por tanto, el 90% de los anuncios que se emiten ahora. En cambio, en el perfil de la OMS, el que utiliza, por ejemplo, Portugal, pues categorías enteras como zumos, bollería, chocolates, batidos, etcétera, directamente no se pueden poner publicidad. Directamente. Y el resto, si te ponen un sello, pues tampoco. Bueno, pues estamos en esa batalla que llevamos años. Esta es la campaña para que ahí tenéis toda la información si os interesa el tema de todas las triquiñuelas que ha hecho la industria para evitar la regulación de la publicidad infantil. Y tenemos en España cosas como esta, para que os deis cuenta del drama, ¿no? Esto es la Asociación Española de Pediatría, que cobró 2 millones de euros por poner, prestar su logotipo a productos infantiles que justo tenían un perfil nutricional pues, bastante malo, ¿eh? Esto es nuestro drama actual. En etiquetado no lo entendemos, nos meten sellos diferentes colectivos como este para confundirnos, no tenemos regulación pública de publicidad infantil, tenemos deficiencias en los etiquetados, apenas tenemos políticas fiscales, nos encontramos ejemplos como este, que esto es una guía que se repartió en las escuelas de Cataluña, a todas las escuelas de primaria, donde nos encontramos consejos nutricionales, ahí aparece la merienda y viene pues logotopeada con nocilla. Esto finalmente lo denunciamos y se quitó, pero imaginaros en qué punto, qué invasión o qué filtración de la gran empresa, las grandes corporaciones están en todos los sistemas, ¿no? Bueno, pues un poco esto, ¿no? Que os decía, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta aquí, que es una de las cuestiones de por qué se permite todo esto, ¿no? ¿Por qué no tenemos una regulación? ¿Por qué no tenemos políticas alimentarias como deberíamos tener? ¿Por qué estamos tan atrasados en nuestro país con respecto a otros países de Europa, de nuestro entorno? Y es fundamentalmente porque nosotros tenemos un lobby alimentario enorme, quizá el más importante. Es decir, la alimentación en nuestro país es uno de los grandes sectores económicos y dentro de ellos el sector cárnico
Nosotros tenemos 2 estudios, este sobre el sector cárnico y otro que se llama Confiar en mí, sobre las fundaciones de nutricionistas y demás, que podéis ver, donde vamos viendo cómo tenemos unas deficiencias enormes y una cooptación de poder enorme, ¿no? Y eso ha dado lugar a que hasta la fecha, para que veáis el drama, estas son las recomendaciones que hace la OMS en cuanto a qué políticas públicas, en cuanto solo a lo alimentario, deberíamos tener, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Pues vamos a ver qué tenemos. Hay que implantar una política fiscal alimentaria. Pero entre ellas, la más importante, las bebidas azucaradas, porque tienen un impacto muy fuerte en la salud de las personas, sobre todo adolescentes. No tenemos. Todo tenemos un pequeño impuesto que logramos en Cataluña y otro que se ha puesto a nivel estatal, pero muy pequeño, muy por abajo de lo que pide la OMS, y aún así está funcionando. Los últimos estudios que tenemos del Instituto Carlos III de Madrid, que está funcionando, hay un estudio que compara los barrios de Barcelona y Madrid, donde se toma y se ha bajado el nivel de consumo de azúcar una cantidad muy importante, pero poco significativos en el sentido de tenemos que tener más fiscalidad, pero no solo bebidas azucaradas, sino otro tipo de fiscalidad donde tengamos que como objetivo una cosa que no tenemos en nuestro país, que es intentar alinear la fiscalidad alimentaria con la fiscalidad, con los objetivos sanitarios. Por tanto, aquello que sea bueno, que tenga una fiscalidad, como si dijéramos, baja o promovida, es decir, aquellos productos que queramos promover, manzanas ecológicas, la carne de ganadería extensiva, etcétera, ecológica, tal, que tengan un IVA bajo para promocionar y facilitar el acceso a la población a este tipo de alimentación, y lo que sea alimentos más insanos, pues subirles el IVA al 21, 22, a lo que sea por ciento, como ya está haciendo otros países. Estos otros no lo tenemos. Ni en esto, ni en la carne procesadas, ni en las grasas, esto no lo tenemos. Solo tenemos estos pequeños, después de luchar mucho, solo tenemos estos pequeños avances. El tema de la restricción de la publicidad infantil, pues hasta ahora lo que tenemos es un anuncio del ministerio y ya se lió una gorda, pero ahora mismo seguimos con un código autorregulado, no tenemos ningún tipo de regulación. Esperemos tenerla y en eso estamos empujando, pero no tenemos. No tenemos unos perfiles nutricionales de los alimentos para diferenciar los buenos de los malos y hacer política, tampoco lo tenemos. La OMS sí tiene un estudio para toda Europa y en principio también desde el ministerio se han comprometido a regular la publicidad estableciendo previamente ese tipo de perfiles. Pero ahora mismo no lo tenemos. Sistema de etiquetado frontal, tampoco lo tenemos. No tenemos. Es decir, hay algunos que son voluntarios, algunos que hacen las empresas, bueno, los semáforos. Prohibir la venta de alimentos no saludables en escuelas, guarderías, eventos públicos, no tenemos. Aumentar el acceso de comunidades desfavorecidas, por ejemplo, el tema de compra, una ley de compra pública, tampoco tenemos. Ahora estamos negociando y hablando con el gobierno, por ejemplo, de Cataluña para que se apruebe una ley que esperemos que sea en breve. Hicimos un estudio para favorecer todo esto, una ley de compra pública, en este caso para Cataluña, para promover los sistemas alimentarios locales y obviamente que las escuelas, aparte de que estén ligadas más al territorio, pues que cambien su dieta fundamentalmente. Pero esto haría falta también una ley estatal. Es decir, poner toda la compra pública en torno a objetivos de soberanía alimentaria y de salud pública. Que se puede hacer, como está haciendo otros países, como ha hecho Francia, como ha hecho Italia. Es decir, podemos ir para allá, pero es tan fuerte estas grandes corporaciones que están impidiendo este avance. Y nos falta, que aquí no lo he puesto, pero nos falta un tema también importante, que es en nuestro país no tenemos una cosa tan evidente o tan clara como es, por ejemplo, el tema de una ley de conflicto de intereses. ¿Qué es una ley de conflicto de intereses? Pues aquellas empresas que están ligadas y tengan intereses económicos, por ejemplo, las cárnicas, hombre, no me la pongas a regular ahora el etiquetado cárnico, ¿no? Me la dejas fuera. Es decir, dos cosas. Uno, que cada una de las empresas declare sus intereses y luego que para hacer regulaciones no se cuenten con ellas. Pero es que en este momento tenemos fundaciones, la gran mayoría de fundaciones de nutricionistas en España, en su consejo de patronato están grandes empresas. Solo tenéis que ir a verlas. Pero es que además tienen cátedras. Pero es que además pasan cosas raras, no sé si se puso por aquí, a ver si lo veo, pero nos pasan cosas raras como que, por ejemplo, hay eventos deportivos, ahí luego lo pondré, de diabetes,
la carrera contra la diabetes en Madrid, que fue promovida por una empresa de refresco. Pues cosas así, que en otros países esto está regulado, aquí tenemos barra libre. No hemos sido capaces ni siquiera de regular la intervención del sector de los lobbies empresariales en las políticas públicas. Y tenemos ejemplos como esto, por ejemplo, antes os decía, cuando hubo el gran terremoto, que es del año 2015, cuando la OMS saca el estudio diciendo que la carne roja y procesada eran cancerígenas, en nuestro país, bueno, hubo un aluvión mediático para parar esto, casi riéndonos de la OMS, ninguneándolos y estableciendo estrategias, aquí viene, que en el estudio lo tenemos, de batas blancas, es decir, no salen las empresas a defenderlos, salen médicos que están muchas veces a sueldo, diciendo cosas como en este caso, promoviendo consumos de carne 5 o 8 veces superior por encima de lo que decía la OMS, y cosas como esta nos encontramos como el ministro en ese momento de Sanidad, ni más ni menos, pues decía cosas como que en España el cáncer se previene con sentido común, ¿verdad? Por tanto, no de extrañar aquello que esto luego derive, eso se paró, realmente ganaron, realmente en ese momento el debate público de la carne se apaciguó, se metió en un cajón, llevamos años trabajando, obviamente esto, y yo creo que la composición del aire ha cambiado, y cuando salió el debate con Garzón, pues nos encontramos como políticos, en ese caso también el gobierno, habló aquello del chuletón famoso, pero que yo creo que en realidad no se habían enterado que la composición del aire había cambiado, que la gente, que los consumidores, había más conocimiento alimentario y había más preocupación, y se habían quedado en el año 2015, que fue muy fácil reírse, bueno, ¿cómo va a ser mal un chuletón, el jamón ibérico, que pin, que pan? Y la gente estaba en otras, y de pronto ya veis cómo han tenido que ir reculando, y cómo la última pelea de la carne, en el marco mental, la han perdido. Porque queriendo ganar o queriendo sacarse de en medio al ministro, en este caso, al final el debate público realmente lo han perdido. Y ahora vemos como la ganadería industrial es un problema, ya lo veréis, bueno, ya lo sabéis, y se va a tener que regular. Nosotros sacaremos un estudio la semana que viene sobre el sector porcino en Cataluña, donde vamos a pedir, no puedo adelantar datos y eso, pero vamos a pedir la reducción. Que tenemos un problema de macogranjas, pero no solo macogranjas, sino también de número de cabaña, de intensidad por territorio. No podemos permitirnos tener esa cantidad de animales cada vez. Pero para que veáis un poco la fuerza de ETA. O que el documento que se sacó, ahí veis que es Semergen, que por ejemplo es la Sociedad Española de Medicina y tal, pues sobre carne y salud en adolescentes, pues fijar quién la estaba financiando, ¿no? Pues patronales como la patronal cárnica, ¿no? La patronal de refrescos. Es decir, bueno, pues estas cosas que nos chirrían, pues aún se siguen dando porque no tenemos legislación. O que la patronal del cerdo pues haga formación sobre carne saludable en las escuelas, ¿no? Y esto se sigue haciendo y no pasa nada. O que tengamos campañas como esta diciendo que la carne de cerdo es blanca cuando obviamente es roja y nadie diga nada, desinformando a la población. Es decir, de hecho mucha gente piensa que la carne de cerdo es blanca y que por tanto es más saludable. Y no, la carne de cerdo no es blanca, obviamente es roja. Pero, fijar bien, ¿no? Juegan con esto de la capa blanca del cerdo, etcétera, van jugando con esto fundamentalmente para... Bueno, pues aquí tampoco ha habido nunca desde el Ministerio de Consumo o otro ministerio una campaña que diga, no, mira, hay problemas con el consumo de carne procesada y carne roja en nuestro país, avisar a la población y prohibir campañas como esta, ¿no? Pero claro, para que veamos un poco la fuerza que tiene este lobby, pues vamos a encontrarnos con que, por ejemplo, tenemos la agencia española, ¿no? la ECOSAM, famosa, es el órgano regulatorio, para que veáis un poco, pues cuando hablábamos de su estrategia NAOS y demás, que es una gran estrategia de nutrición y demás que tiene la agencia, pues vemos que estaba hecha en consorcio con la Fundación Alimentum, ¿no? Esto es donde van a decir los consejos, qué tienes que comer, qué tu dieta, cuánto tienes que correr, etcétera, de hábitos saludables, etcétera, que es la famosa Plan Avisa, que es hábitos de vida saludable. Es decir, qué consejo van a dar a la población desde el ministerio, y vemos que lo hace con la Fundación Alimentum. Y la Fundación Alimentum, pues, ¿quiénes son? Que no lo pongo, pero lo podéis ir a ver en vuestra página web o en vuestro Google, ponéis Patronato Fundación Alimentum y os van a salir todas las grandes multinacionales de la alimentación. Por tanto, esto es lo que estamos diciendo. Quien dicta o quien dictaba la norma, las propuestas de alimentación han sido en los últimos años
o décadas las grandes empresas de alimentación y el marco mental que nos han ido como impulsando, de autorregulación, de mercado libre, de los niños son libre compradores, tú no te metas, es un tema solo de educación, la culpa es de los padres no saben educar, ¿qué más da? ¿No? Esto genera empleo, es decir, una serie de mantras. El efecto en la salud, sobre todo de las clases más populares, ya lo habéis visto, es devastador. Es devastador. Tenemos un problema de epidemia, se habla de epidemia de obesidad infantil. Y de verdad, hay un factor que se llama un factor de persistencia, que es cuando un niño o niña tiene obesidad en la infancia, tiene una gran probabilidad de arrastrarlo toda la vida. Y este es un problema desde el punto de vista de salud y también desde el punto de vista psicológico. Pero además, porque puede generar diabetes, cada vez hay diabetes más tempranas, es decir, no es ninguna broma y estamos como castigando a la población y a un tipo de población en específico, ¿no? Aquí vamos a situarnos un poco más en esto de la carne, que os decía, ¿no? De lo cárnico por el impacto que tiene realmente, porque en realidad nuestro país, si tuviéramos que definir el sistema agrario alimentario de nuestro país, yo os diría centrarlo en dos ejes grandes de rotación. Hay más, pero fundamentalmente tenía que ver con lo cárnico para exportación, fundamentalmente el cerdo, somos, ahora veréis, un gran producto de cerdo, y la fruta y verdura y aceite para exportar. ¿Sí? El resto, pues hemos ido pues perdiéndolo o tienen poca importancia. Estos son los dos grandes ejes de rotación. Vamos a ver un poco lo cárnico y en qué nos estamos moviendo para que entendamos un poco la situación y todo este debate que hay ahora. Mirad, esto que veis aquí, esta fotografía, esto es un matadero, en realidad, del año 1917, en Estados Unidos, de la compañía Swift Company, y tiene importancia porque en este matadero, tan grande que veis aquí, que ya, es decir, la ganadería industrial no es un invento de ahora, es un invento que ya viene desde hace tiempo, en este caso de Estados Unidos, pues tiene su importancia porque en ese año una pequeña comisión de varios ingenieros y técnicos de una pequeña empresa de automóviles visitó este matadero y de ahí salió la estrategia del Fordismo. Es decir, fue Ford quien fue a ver esta mega empresa y lo que hicieron fue al revés. Aquí veían cómo el proceso entraba un animal entero, cómo el animal entraba, lo ponían ahí estabulado, cómo lo mataban, lo despiezaban y lo convertían en filetes. Bueno, pues ellos decimos, vamos a hacer el proceso al revés. Para construir un coche, cojamos las piezas y vamos al revés hasta montar el coche. ¿Sí? Por tanto, se habla del Fordismo, pero bien lo podríamos llamar de carnismo, ¿no? Es decir, siempre en la base del capitalismo global ha estado la carne, que es uno de los mensajes que yo, es decir, no es nuevo. La carne siempre ha estado. Mira, en el mundo tenemos un problema enorme con el tema de la carne y también veremos nuestra contribución. Pero es que la demanda de la carne está enorme, está situada, en este caso ya veis la cantidad enorme de toneladas de consumo anual, que está creciendo, también lo veréis ahora. Que nosotros somos el tercer país productor del mundo y exportador de carne de porcino, solo detrás de China y Estados Unidos, imaginaros. Y esto únicamente en 8 provincias. Que la gran mayoría de la superficie agraria útil se destina a la alimentación de pienso, ahora veis también, por ejemplo, pasa en Cataluña y en España, fundamentalmente a la soja, que la ganadería es responsable casi del 20% de los efectos de gas de efecto invernadero y que están, como si dijéramos, estamos dedicando las mejores tierras a alimentar el ganado en un momento dado donde la población está subiendo, donde habrá más demanda de alimentos y donde habrá menos tierra disponible. Por tanto, tenemos un Houston con la ganadería industrial, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos, porque la ganadería en sí no es un problema, una ganadería sostenible o extensiva de ciclo es al revés, genera mucho beneficio desde el punto de vista de la biodiversidad, de la recuperación de suelos, etcétera. Pero cuando hablamos de ganadería industrial tenéis que meterlo en la categoría industria, ni siquiera está en el sector primario, ¿no? Lo que ha pasado en nuestro país es esto, ¿no? La población porcina pues, se ha disparado. Es decir, fundamentalmente hemos encontrado un boom, nuevos mercados, una manera de por un lado, somos como una fábrica de ensamblaje en realidad. Nosotros aquí lo que hacemos es traemos soja de Sudamérica, de diferentes países, traemos antibióticos, medicinas y muchos animales criados en Europa y aquí los engordamos y los mandamos a mercados internacionales. Es decir, somos como una maquila del cerdo fundamentalmente, ¿no?
y se ha desarrollado hasta el punto de que ya veis, por ejemplo, lo que pasó otro día, si lo habéis visto en Lorca, pues una industria hipertrofiada, no regulada, como dicen, no, está muy regulado, no es cierto, con problemas medioambientales inmensos, y eso es un poco lo que yo os decía antes, ¿no? Somos un problema, somos un gran productor, un gran exportador, uno de los sectores cárnicos más importantes, ¿no? Tenemos como 80.000 granjas, pero de esas algunas son obviamente megagranjas, pero en el sí, uno de los temas más importantes de la ganadería, porque el 70% de su coste son los piensos, solo daros un dato, la cuarta productora de piensos del mundo es española, y por tanto este gran negocio es el que está marcando la pauta, y por tanto ahora entendéis bien cuál es el debate cuando se abre en televisión o de Garzón, qué pasa con la carne, pues que hay una gran cantidad de intereses, pero nosotros estamos ya sufriendo, no solo en los pueblos, sino sufriendo consecuencias en todos los lugares, ¿no? ¿Cómo se distribuyen las granjas en nuestro país? Es esto, fundamentalmente el epicentro es Cataluña, luego hasta Aragón, pero se siguen extendiendo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ya no caben. Ya están buscando otras provincias, de Castilla y León, sobre todo Segovia, de Ávila, ya veis Extremadura, de Murcia. En Murcia ya veis la cantidad que hay enorme de cerdo, y subiendo. El cálculo que había hace un par de años es que 1.000 animales por día aumentaban en Huesca, ¿no? Imaginaros, ¿no? En Cataluña ya estamos casi en 8 millones de cerdos, hay más cerdos que personas, y en lugares pues, como Murcia, imaginaros, ¿no? Total, que es un sector industrial de los más importantes, detrás del automovilístico y del petróleo, es decir, es uno de los grandes sectores industriales del país, con unos pies de barro enormes, porque depende de los mercados internacionales, depende del consumo actual de China, que nos compra porque ellos tienen peste porcina, y porque les viene bien hasta que dejen de comprarnos a nosotros y compren a los mexicanos o a los argentinos, que están también desarrollando ganadería propia de exportación. Es decir, vivimos una gran burbuja cárnica y un monocultivo en algunos lugares, como es el tema de Murcia o Aragón, y que tendrá consecuencias obviamente sociales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto ha pasado en los últimos años. Este gráfico lo explica muy bien. Cada vez hay menos granjas, hemos ido eliminando la ganadería familiar, la ganadería que fijaba población en el territorio, la ganadería más ligada a los sistemas alimentarios locales, más familiares, más sostenibles, y hemos ido aumentando los cerdos por granja, es decir, vamos eliminándose granjas y aumentando el volumen de granjas, por tanto haciendo un cambio en el modelo. Esto es lo que fundamentalmente tiene que revertirse, ¿no? Revertirse, porque esto nos lleva a un callejón sin salida. Ya veis la exportación por ejemplo, la importación, ¿no? de soja, ¿no? Nosotros, uno de cada 3 kilos de cereal que llega a Europa es para nosotros, es para España, para alimentar el ganado. Y esto también, aquí este gráfico lo vais a ver, también es muy interesante, que ha pasado, por ejemplo, con el tema de las vacas, que ha habido eso es en el caso del sector lechero, que ha habido no solo un cambio en el tema de granjas, sino que como hemos generado una ganadería desligada de la tierra, vinculada a la importación de soja, pues vemos que en territorios clásicos donde había ganadería toda la vida, como es la cornisa cantábrica y Galicia, van cerrando explotaciones y van apareciendo en lugares donde no había, como eso en Murcia, a niveles de animales, ahí lo veis, por encima casi de lo que tienen Estados Unidos. Es decir, muy por encima de la media. Es decir, nuestro modelo ganadero europeo es de pequeñas granjas, de pequeños y de bajo número de animales. Nada que ver con los americanos, que son mega granjas, etc. Y cada vez más nos vamos asomando, ya veis ahí, pues comunidades como Valencia, Murcia, que no eran para nada productoras de leche, pues vamos encontrándonos cada vez más ese tipo de cambio en el sistema como dijéramos, ganadero de nuestro país, ¿no? A tal punto que, claro, todo esto que os cuento, decís, bueno, si es en todo el mundo la carne, no, en realidad hay 4 grandes jugadores, el tema porque es una industria hiperconcentrada, que también tenemos que darnos cuenta de eso. No somos cualquiera, porque fundamentalmente está China, Unión Europea, Brasil y Estados Unidos. Y dentro del cerdo, nosotros somos los campeones de Europa. Por tanto, somos un actor relevante y muy importante a nivel internacional. Lo que aquí hagamos con la carne de cerdo, lo que aquí hagamos con el sector porcino, tiene un efecto a todos los niveles, ¿no? Voy a poner un ejemplo, así que luego veréis también, pero por si no me da tiempo. Aparte de la huella hídrica, como si dijéramos, de la contaminación de acuíferos, del amoníaco, pensar que buena parte, la Unión Europea ha calculado que hay un 10%, entre un 10 y un 20% de la soja y de los piensos que estamos importando, que genera deforestación directamente.
y ahora hay una regulación que se quiere hacer en la Unión Europea sobre este tema. Vale, pues nosotros, por ejemplo, solo en Cataluña, la importación del pienso asociado a nuestra industria porcina genera una deforestación equivalente a todo lo que es la superficie agraria útil de la Cataluña central, cada año. Cada año estamos generando esa deforestación. La pregunta es, ¿esto es asumible? ¿Este efecto lo podemos continuar? Bueno, pues estos son un poco los datos que vamos teniendo. Bueno, para que veáis un poco que al final, esto lo pongo rápido, pero que está concentrado en pocas empresas. Y esto es el tema de la producción prevista. Seguimos incrementando la producción y seguimos incrementando los consumos de carne. No estamos ni siquiera estables. Cada vez hay más producción, cada vez producimos más y cada vez hay más consumo de carne. Por tanto, cada vez estaremos con más problemas. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de Cataluña, para que lo veáis, donde, bueno, lo que es una empresa, o sea, el sector porcino catalán es fundamentalmente aquello que os decía, hay que verlo como una ensambladora, porque estamos exportando el 80% de cerdo, es decir, casi la mitad de lo que se exporta de España es de Cataluña, y ahí ves un poco que incluso la tierra de Cataluña, la tierra física de Cataluña se dedica la mitad a forraje y una buena parte también a cereales para el pienso. Es decir, que no solo que estamos haciendo ese tipo de huella que os decía, sino que además nuestro sistema agrario, en vez de producir alimentos, en vez de, como si dijéramos, estar mucho más pensado en el derecho a alimentación, en el territorial, en los pueblos, etcétera, está pensado en alimentar animales para exportación, ¿no? Y cada vez más, fundamentalmente el porcino. Aquí veis un poco los efectos, ¿no? De todos los cereales que estamos importando y todas las exportaciones, ¿sí? Por tanto, el relocalizar los sistemas alimentarios pasa fundamentalmente por empezar a hablar del elefante que está en la habitación y de que nadie quiere hablar, que es la cabaña de porcino en nuestro país. Es inasumible. Es una hipertrofia que hay que empezar a hablar de reducción. No solo macrogranjas, porque no podemos llevarnos solo el debate a hay granjas muy grandes, quitémosla, ya pues la podemos quitar, pero es que seguimos con un problema enorme de producción, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hay varios debates y hay que extender el debate de las macrogranjas realmente al sistema ganadero y tal. Esto para que veáis la foto que tenemos de la Unión Europea esto es la contaminación por amoníaco. Fundamentalmente hay dos manchas, Cataluña lo veis y Murcia y Almería, ¿no? Por tanto esto, y cada año estamos sufriendo, ya lo sabéis, denuncias de la Unión Europea por el exceso de amoníaco y eso tiene que ver con la ganadería directamente donde está situada, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que tiene que ver la ganadería. Si seguimos y hablamos de los sistemas alimentarios actuales con lo que tiene que ver con el cambio climático, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Ya os he contado un poco lo de la ganadería, qué efectos tiene, qué es la dimensión de la ganadería, qué es esa hipertrofia. Y ahora vamos a hablar un poco del sistema alimentario. El sistema alimentario, cuando hablamos, en este caso nuestro entorno, hay que hablar que después de la Revolución Verde, nuestro sistema alimentario es absolutamente dependiente del petróleo. Es decir, sin petróleo no podríamos hablar de este tipo de alimentación y sistema alimentario. No solo por la distribución de alimentos, es decir, por los viajes y los barcos y la soja y demás, sino porque todo se hace con gas y petróleo. Entre otras cosas, por ejemplo, aquí lo veis, los fertilizantes, ¿no? El 90% de nuestros cultivos en nuestro país lleva fertilizantes. Fertilizantes, además, que son fundamentalmente nitrogenados. ¿Y por qué tiene importancia el fertilizante nitrogenado? Es porque utiliza una gran cantidad para su fabricación de gas, ¿sí? Este es uno de los problemas que tenemos ahora con los alimentos, que como ha subido el gas, el precio del petróleo, del fertilizante ha subido más de un 100% y más de un 200% de muchas cosas. Esto en muchos de los agricultores de nuestro país supone el 40% de los costes. Y está haciendo inviable alguno de sus producciones y está haciendo una gran cantidad de dinero de la política agraria común ya se esté derivando para pagar el efecto de la subida de los fertilizantes. Se empieza a hablar en la Unión Europea de que hay que reducir el año 2030 el porcentaje de fertilizantes, pero es que nosotros lo seguimos subiendo. Es que no lo hemos bajado, es que vamos subiendo el uso de fertilizantes químicos, en este caso nitrogenados. Es decir, nosotros una de las grandes transiciones que tenemos que abordar es, tenemos que ir a descarbonizar la agricultura, en transportes, en esto que os decía,
pero también desde el punto de vista de la producción. La agricultura basada en ese tipo de fertilización química y en los plásticos, que ahora vais a ver, pues no tiene sentido, porque de aquí a nada, bueno, ya estamos, ya veis lo que ha pasado con el gas, pero es que el peak oil lo tenemos ahí, pero es que el pico del gas lo tenemos mañana mismo, y por tanto cada vez será más caro el gas. Y esto de, ya sabéis, el tema de la crisis de Ucrania y Rusia, bueno, pues debajo de todo esto está el gas. Es decir, cada vez habrá menos gas y por tanto habrá más presión y por tanto una agricultura que tiene que empezar a hacer una transición, pero que no hay herramientas o no hay grandes políticas para abordarla. Haceros aquí un poco para que veáis un poco la idea de esto, ¿no? Para que veáis un poco lo que estamos gastando, pues es una barbaridad. Somos hiperdependientes, es un sistema alimentario totalmente yonki de petróleo y del gas, ¿no? Por tanto, bueno, esto es la primera consideración. Es uno de los grandes contaminantes es que tenemos y de efecto invernadero, es el sistema alimentario. Pero bueno, ahí veis un poco el efecto. El efecto es que estamos hablando de una gran cantidad. Es decir, ¿cómo abordamos los acuerdos de París si no abordamos los sistemas alimentarios? Y para los que hayáis seguido, para que veáis un poco los grandes lobbies, está claro que con la energía hay un consenso internacional, hay que pasar a energías verdes, o al menos en Europa. De alguna manera, pero en cuanto han hecho las cuentas, ya lo veis, que han recuperado la energía nuclear y el gas como energía verde, porque no les salen las cuentas, pero bueno, hay un consenso. Bueno, hay que empezar a descarbonizar. Pero los que hayáis seguido, por ejemplo, la cumbre de Glasgow, os habréis dado cuenta que no ha habido ningún panel específico para alimentación ni para la ganadería. Se ha escapado. Y esto tiene que ver con la fuerza de esta industria, ¿no? Bueno, pues obviamente si queremos cumplir los acuerdos de París, hay que empezar a hablar de cambios drásticos en el sistema alimentario y tiene que ver con la dieta y tiene que ver con de dónde vienen los alimentos, ¿no? ¿Qué efectos tiene el sistema alimentario? Antes habéis visto a nivel global, pero ¿de dónde vienen realmente los gases invernadero que estamos generando? Pues ahí lo veis, ¿no? Fundamentalmente os decía ese 41%, que la gente no lo sabe muchas veces, es de los piensos, ¿no? Obviamente porque los piensos, otra vez, utilizan una gran cantidad de gas, de petróleo, etcétera, ¿no? Para su producción. Por tanto, los piensos, que es lo que es, os decía, el 70% del coste de un animal, es lo que genera el 41% de las emisiones. Y si eso fuese en fase de producción, llegaríamos al 80 y pico %. Ahora también lo veréis. Por tanto, es uno de los grandes que, si queremos atajar las emisiones del sistema alimentario, hay que atajar la producción de alimentación, de ganadería industrial vinculada al pienso. Esto es uno de los temas claros. Y otro, ves ahí, otro que tiene que ver, el 24%, ni más ni menos, es la fermentación entérica, que es aquello del metano producido por los propios animales, ¿sí? Que también tiene que ver con el número de animales, obviamente. Por tanto, ya vais a ver que la gran parte del melón es la producción cárnica, es la producción de la ganadería industrial. No hay otra manera de atajar estas emisiones que reducirlo, porque el cuento tecnificado de, bueno, podemos hacer sistemas ganaderos más eficientes o de menos impacto, no sirve. Voy a poner un ejemplo. Es verdad que ha habido varias empresas, mataderos y cárnicas, que han dicho que han mejorado sus emisiones a nivel de residuos. Hasta un 14%. Nosotros pensamos que bastante menos, pero bueno, pongamos un 14 o un 10% en la fase de residuos, los purines, tratamiento, etc. Pero ¿qué ocurre? Que como cada vez hay más animales, aunque tú bajes algo, tu nivel de eficiencia o de impacto de tu granja, como habrá más animales, acaba subiendo. En términos totales, en cómputos globales, acaba subiendo el impacto. Esto, y además, es decir, lo vas compensando con otro tipo de inversiones. Por tanto, vemos que no hay una solución técnica a esto. No existe. Ni hay ninguna energía con la densidad suficiente como la que tiene el petróleo. Por tanto, esto nos obliga a emprender una transición alimentaria rápida y urgente. Y tiene que ver con la disminución de este tipo de ganadería. Y luego veis también que hay una gran parte que tiene que ver, ese 14%, con los fertilizantes, que os decía. Otra buena parte viene de estos fertilizantes químicos. Por tanto, perdonar, si queremos hablar de que necesitamos un sistema alimentario de emisiones cero, que no impacte negativamente en el cambio climático, en la crisis climática,
hay que empezar a hablar de la reconversión, si queréis, del sistema alimentario global. ¿Sí? Eso es un poco para que os veáis un poco los fertilizantes, ¿no? Hay diferentes tipos de fertilizantes. Fundamentalmente, os contaba el de nitrógeno, que es el que más se usa en España. Luego también está el de potasio, pero de potasio hay poco, y además la gran reserva de potasio del mundo, para los que no lo sepáis, está en el Sáhara, y es por esto la gran pelea que hay en el Sáhara, porque pues, el 80% de toda la reserva mundial de potasio está en el Sáhara, y por tanto con eso se hace fertilizantes también de potasio. Pero bueno, nosotros fundamentalmente utilizamos el nitrogenado, y veis el efecto que tiene, que es uno de los más importantes en cuanto a emisiones, y que es el 45% de todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que detrás de esto, ¿y por qué no hay medidas? ¿Y por qué no se avanza? ¿Y por qué no empezamos a desfertilizar químicamente? Es porque hay intereses. Y entre ellos, pues una gran empresa como es Fertiberia, que es una de las grandes multinacionales que tiene nuestro país, que para que veáis, es casi un monopolio, tiene 75% de todo lo que se hace en el Estado, también creo que en Portugal. Es eso, que Fertiberia es la principal fuente de emisión agrícola, fijaros ahí un poco, es decir, lo que está produciendo, y que, por ejemplo, hay casos como de puertas giratorias, porque una de sus grandes directivas pues acabó siendo ministra. En este caso, la ministra Tejerina acabó siendo, esta directiva de Fertiberia pasó a ser la ministra de Agricultura, y ahí ves el titular, que dice que frena en Europa la bajada de tóxicos en fertilizantes. Había una propuesta europea de bajar algunos, es decir, de que los fertilizantes tuvieran menos elementos químicos tóxicos, me acuerdo si era cadmio, no me acuerdo exactamente, pues ahí hubo una votación y nosotros nos pusimos en contra. Y más cosas, ¿no? Porque tiene que ver justamente con este juego de intereses. Acordaros, tenemos una de las grandes multinacionales de piensos aquí y una de las grandes productoras de fertilizantes aquí, ¿no? Y al final, pues para que veáis, lo que emite Fertiberia pues equivale a las emisiones de Angola, Zambia y Namibia juntos. Para que os hagáis una idea del impacto de todo esto, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo os decía, ¿no? Que aparte de que los fertilizantes generan esta chimenea de efectos de gases de efecto invernadero, además genera otro problema que también lo habéis visto, que está detrás de los problemas en el Mar Menor, que es la contaminación de las aguas, y bueno, que acaben las aguas sin poder tener capacidad de vida, ¿no? Que es un poco lo que está pasando y lo que, bueno, nos está un poco afectando y preocupando, ¿no? Es decir, tenemos tal cantidad de fertilizantes que acaban contaminando los acuíferos en un país como el nuestro, que como entenderéis, pues tenemos dificultad con el agua. Y otro de los temas también que generan mucho impacto de climático vienen de los invernaderos. Con la paradoja de que ellos van vendiendo de que son buenos contra el cambio climático. Mirad, nosotros somos un gran invernadero. A tal punto, también hipertrofiado, que os decía, que somos el segundo país del mundo en superficie plástica, después de China. 70.000 hectáreas. Estamos alimentando o mandando frutas y verduras a más de casi entre el 25 y 30% de la población en Europa. Cada día salen como, si serán 1.500 camiones de Almería para Europa. Es decir, un sistema de producción intensiva en un lugar con poco recurso acuífero para la exportación, con un efecto, ahí lo veis, de 2,2 millones de toneladas climáticas, en este caso, fundamentalmente para la exportación, con todos los efectos que tiene, y no solo climáticos, sino a la vez alguno más, ¿no? Por tanto, es decir, estamos hablando de un modelo agrario que empieza a ser no sostenible. Desde el punto de vista climático es enorme porque también utiliza muchos fertilizantes, bueno, pues todo lo asociado, ¿no? Pero esto cada vez se está ampliando, cada vez hay más invernaderos y cada vez compiten más en este caso también con los temas hídricos y demás, ¿no? Y antes os decía, y llegamos también al ganadero, como uno de los grandes efectos, y aquí lo tenéis, ¿no? El metano, el estiércol y el pienso. Pues es uno de los grandes sectores, y ya veis que pues representa el 81% de las emisiones en fase de producción, pero el 57% en total alimentario. Por tanto, la alimentación animal es un problema desde el punto de vista de alimentación humana, ya visto por la competencia de tierras, por la deforestación y por el tema del cambio climático. Solo con estos tres elementos ya tendrían que haber sonado todas las alarmas del mundo mundial, ¿no? Y esto, como decía, al final el resumen es una dieta. Que podemos volver a la presentación del principio.
Es decir, ¿qué ha pasado? Pues como tenemos en el consumo una dieta hipercárnica y basada en productos procesados además, pues el efecto climático es este. Y hay varios estudios que están diciendo, si recuperamos una dieta más o menos mediterránea, pues seremos capaces de reducir, ¿veis?, las emisiones, en este caso un 72%. Es una barbaridad. Por tanto, solamente eso ya nos dice un poco el impacto que tiene la dieta en el cambio climático y en nuestro futuro más cercano. Es decir, no habrá lucha contra el cambio climático si no hay un cambio y unas políticas dirigidas al tema de la dieta. A nivel global y sobre todo en los países que más consumo cárnico tenemos, que por ahora somos los países del norte, ¿no? Este mapa siempre lo pongo porque me hace muy sugerente, que esto es en los países, por ejemplo, de Europa, donde más efecto va a tener el cambio climático. Ya veis que somos, bueno, la cuenca mediterránea, pues de los más, lo que tiene más impacto en el mundo, ¿no? Por tanto, el tema del cambio climático para nosotros no debería ser muy ajeno, o no debería ser tratado como se trata, como algo, bueno, para llenar titulares, pero a la hora de hacer políticas, pues lentamente, ¿no? Ese es otro gráfico para que veáis un poco la dimensión de qué supone en términos climáticos la carne y los lácteos. Bueno, pues las grandes empresas pues, emiten más que Alemania entera, ¿no? ¿Sí? Y seguimos con más impactos, pues no acabaremos, ¿eh? O sea, no acabaríamos, ¿eh? Pero para que veáis unas diferentes impactos que vamos a ir viendo. Antes se decía el tema de plásticos, ¿no? Es decir, en el momento que hemos generado un sistema agrario dependiente del plástico, cada vez vemos más plástico en toda la cadena alimentaria. Es decir, vamos a ver más invernaderos, más mega invernaderos, pero vamos a ver también más acolchados. Si vais por el campo vais a encontrar los acolchados para mantener la temperatura de la tierra. Vais a encontrar más plástico. Entonces tenemos plasticultura, cada vez más y más y más plástico. En la fase de producción, en la fase de distribución y en el consumo. Ya lo sabéis, vamos al supermercado y plásticos por todos lados. 1 de cada 4 envases que hay en el mercado es alimentario. Y tenemos un exceso de plástico, ya lo sabéis, con problemas enormes porque no existe esto que existe del reciclado, no se recicla una pequeña parte. La gran parte o va a vertederos o va a incineradoras o va a terceros países. Pero esto del reciclado como la gran solución no existe, por tanto hay que desplastificar. Antes os decía que hay que descarbonizar la agricultura y la alimentación y estamos obligados a desplastificar. Para que veáis también aquí, pues somos una de las grandes potencias de consumo plástico agrario, ¿no? Que no es cualquier cosa, porque esto también acaba en los vertederos, acaba en el terreno y acaba convirtiéndose en microplásticos. Que esto es uno de los grandes problemas. Y nosotros sacamos una campaña y un informe junto con Amigos de la Tierra, yo creo que en el mes de enero pasado, que se llama Plastívoros, que lo podéis consultar, que habla sobre un tema que era desconocido hasta ahora, que era el impacto del plástico no solo en el mar, sino en la tierra. ¿Por qué? Porque en realidad la gran mayoría de plástico y microplástico, el origen de la tierra, y hasta 23 veces hay más en la tierra que en los océanos. Y esto genera problemas enormes, tanto en los sistemas agrarios, tanto en la propia biodiversidad de la tierra, de la materia orgánica, pero también de contaminación, y también vamos observando más, además, el problema de la salud humana, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Que el 80% de la contaminación de microplásticos proviene de la tierra, pero es que aquí hay 23 veces más. Ahí lo veis, ¿no? Es decir, estamos llenando literalmente de plásticos la tierra. Por residuos, por esto que os decía, la incineradora, diferentes maneras de llegar. Y una de ellas, que es muy desconocida y que es increíble que no se haya parado, es por las depuradoras. Es decir, en las grandes depuradoras de las ciudades queda al final del proceso de depuración, queda un lodo, ¿no? Una materia sólida, y ahí se agolpa una gran cantidad de microplásticos. Esto se utiliza y se vende para hacer abono, para hacer fertilizantes que se distribuyen por todo el país. Y ahí lo veis, es decir, hay una gran densidad, es decir, una gran cantidad de microplásticos que se podía simplemente regular, y entonces hemos pedido que se regule el filtrado de este tipo de microplásticos, acaba en el suelo y acabamos llenando como si llenáramos pues el suelo ahí lo veis, ¿no? De 72 bolsas, ¿no? Como si cada habitante enterrara 72 bolsas de plástico. Es una barbaridad. Eso ves ahí 17.000 toneladas anuales, ¿no? Por tanto, es una enorme barbaridad cuando pones números al plástico de consumo en toda la cadena, pero además de microplástico presente en los suelos
en los suelos agrarios es un drama, realmente. Y además hay muy poca investigación. Lo que sí se ha investigado y sabemos es que tiene efectos enormes en la salud. Esto ya lo sabemos ya. Y que el cálculo que hay, que ha hecho la universidad, en este caso de Newcastle, es que estamos consumiendo el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana de microplásticos. Vía agua, vía alimentos, y ahí veis un poco los diferentes enfermedades que también van asociadas al consumo de plásticos y que tiene mucha importancia el tema de las enfermedades endocrinas, ¿no? Por tanto, bueno, pues no es una cosa menor que tengamos también una agricultura industrializada basada obviamente en el microplástico, en el plástico, con unos efectos tremendos de contaminación, porque esto acaba en el agua, esto acaba también en el sistema agrario y acaba en el sistema alimentario y acaba finalmente en nuestro cuerpo porque lo comemos o porque lo respiramos, ¿sí? Permanentemente estamos comiendo y respirando plástico, que esto a veces la gente no se lo cree, pero bueno, ya hay diferentes estudios que van observándolo, ¿no? Luego está el tema del agua. Yo intento no aburrirlo mucho, para que luego ya haremos un debate, pero el tema del agua también es enorme. Es decir, el impacto que tiene la ganadería, por ejemplo, la ganadería industrial en su huella hídrica, pues ahí veis un poco los datos, es enorme, es escalofriante, ¿no? Es decir, no es sostenible, y menos en un país como el nuestro. Nosotros no podemos dedicar nuestros recursos hídricos, muchos de ellos contaminados, en este caso a la producción de exportación porcina. Simplemente no podemos permitirlo, ¿no? Pero daros cuenta que en Cataluña por ejemplo, el 80% de los municipios tienen problemas por contaminación de nitratos, por filtración de las aguas, de los purines. Es una barbaridad. Es decir, ¿por qué tenemos que asumir esto nosotros? ¿Por qué tenemos que asumir que unos hacen beneficio con grandes empresas, con grandes cárnicas, y realmente tengamos estas dificultades, ¿no? ¿Y por qué no hay políticas que esto lo reviertan, ¿no? O, por ejemplo, aquí veis, ¿no? Esto es lo que decía de Cataluña, ¿no? La contaminación, ¿no? Pues hay comarcas enteras pues, que están totalmente concentradas en nitratos que no se puede beber, que no hay agua potable. O sea, que tienes que ir a buscar una garrafa porque tu agua no... Y están las fuentes de agua están contaminadas, ¿no? Y un tema que también no se habla mucho, y yo creo que hacer aquí una paradita, que es el tema de los suelos, ¿sí? Y los que os dediquéis a la agroecología o os interese, es un tema clave. Nosotros decimos, sin suelo no hay alimentos. Y lo que nos está pasando en los últimos años, que son datos también oficiales de FAO, es que estamos perdiendo a materia orgánica y suelo fértil una barbaridad cada año. Se estima que 24 billones de toneladas, lo veis ahí, cada año, ¿sí? Y se están degradando los suelos. Y en nuestro país hay una degradación enorme, en este caso en España, de los suelos, y la dificultad, ya sabéis, para regenerar estos suelos, pues es enorme, ¿no? Por tanto, bueno, esto es un problemón, pero es que además estos suelos o esta degradación de los suelos, aparte que nuestro país, la cuenca mediterránea lo tiene, y será uno de los temas, yo creo, más importantes y más de urgencia en los próximos años, es que afecta mucho a los países del sur. En los países del sur, que es donde estamos padeciendo ya pues, emigraciones climáticas, etcétera, y problemas con la agricultura y con la alimentación, pues estamos viendo que además sufren la degradación del suelo, ¿no? Por tanto, esto es otro de los temas que no se habla mucho, pero que es clave. Es decir, con el sistema alimentario actual, con los fertilizantes químicos, con el tipo de industria detrás, con esta pérdida asociada de materia orgánica y de agua, con una población creciente, tendremos enormes problemas de tensión y presión sobre la alimentación los próximos años. Y es una de las cosas que nos tendría que hacer capacitar de que el sistema alimentario globalizado e industrial no puede continuar. Los últimos 20 años se ha desarrollado de una manera enorme, pero que tendremos que hacer políticas para relocalizar el tipo de agricultura y transicionar a modelos mucho más sostenibles y mucho más de conservación del territorio, ¿no? Esta foto, para que la veáis, es el Amazonas, ¿no? Cómo es la franja o la frontera agrícola, ¿no? Cómo va avanzando, cómo vamos perdiendo cada vez más. Vamos perdiendo selva, vamos perdiendo el famoso pulmón, y como esto no se va recuperando, y en esto, ya antes os lo he comentado, está asociado nuestra producción. Una parte de esto tiene que ver con nuestra producción de porcino en nuestro país, ¿no? Y luego acabaré ya con el impacto social. Es decir, este sistema alimentario, que un poco habéis visto, y también como España
el Estado español o nuestras industrias se insertan en este mercado global, se basa fundamentalmente en esto que decía, la exportación y tal. Veis que España exporta frutas, verduras, cerdo y tal, ¿no? Ahí veis Netherlands, que es fundamentalmente tomate. Bueno, ¿no? Ese es un sistema de exportación básico de alimentos. Es un sistema totalmente globalizado, inserto en la cadena global de alimentos, ¿no? Pero para que esto funcione, necesita una cosa que es clave, que es que, por ejemplo, los invernaderos, el 45% del coste del producto es mano de obra. Por tanto, necesitas mano de obra muy barata y cada vez más barata. Por esto es uno de los grandes temas, el famoso salario mínimo y todo esto, porque nuestro sistema agrario inserto en la cadena internacional o globalizada se basa en competir en mercados y necesitas costes muy bajos. Por eso está el drama de las temporeras de Huelva, estas inmigraciones que se hacen de mujeres marroquíes, que nosotros hemos denunciado y estamos trabajando también con varios colectivos y organizaciones y hemos hecho denuncia al Ministerio de Trabajo y de la Agricultura para que estas cosas empiecen a cambiar, empiece a haber más inspecciones, más regulación y para que en España, que os contaré una cosa interesante, se apruebe ya la condicionalidad social europea. ¿Qué quiere decir? En nuestro país se basa en esto, en que tenemos la gran cantidad de temporeros y trabajadores del campo en nuestro país son inmigrantes y muchos de ellos irregulares. Y a veces vienen en campañas, y las campañas que son a veces desde el punto de vista que podríamos llamar medievales o esclavizantes, en el sentido de que nosotros hemos encontrado anuncios de empresas intermediarias en Marruecos diciendo que para venir aquí a la campaña en España que buscan mujeres jóvenes entre 25 y 45 años y puede ser mejor con hijos y si son divorciadas o viudas mejor. ¿Por qué? Porque trabajarán mucho, que no se quejarán y porque luego volverán a su país. Es cosas como esas están pasando. O como siempre hay colectivos más vulnerables, antes era la propia población local, luego vamos a buscar población marroquí, población africana, población de Europa del Este. Ahora están llegando incluso contingentes de Centroamérica, de Honduras, en avión, a trabajar a estas grandes plantaciones y tal. Bueno, esto es uno de los grandes problemas que tenemos como país, es decir, cómo tenemos asentado un sistema de exportación agraria en los pies de barro de un sistema de explotación laboral. A tal punto que el año pasado, creo que fue cuando vino el relator de Naciones Unidas y visitó los campos que había ahí de temporeros en Huelva, dijo que no había visto nada así, pues ni siquiera en países como Camboya o otros países más pobres del mundo, ¿no? Las condiciones que se encontraron fue desoladoras, es decir, se encontró situaciones que no se ven ni en los países más pobres, ¿no? Y eso fue denunciado y tampoco ha saltado a la prensa, pero cada vez más hay sensibilidad y varios de estas situaciones, de cada año vemos que hay gente, jornaleros que han muerto, jornaleros sin papeles, explotación y demás. Ya ha habido varios documentales que han salido en diferentes países de Europa y cada vez más la gente exige saber qué modelo social está detrás de la alimentación. Por tanto, uno de los temas claves de ahora es el diferenciar este elemento social. Va a ser claro en los próximos años, yo creo, en la alimentación. ¿Por qué? Porque muchos de estos invernaderos que habéis visto se califican como ecológicos, más del 10%. Y lo ecológico empieza a no tener o tiene un valor relativo. Porque detrás de la propuesta agroecológica hay una propuesta de inicio, una propuesta social. Hay una propuesta de transformación social, no solo de modelo de producción sin químicos. El gran sueño que hay ahora de la gran industria es producir alimentos intensivamente, pero ecológicos. Y para ello además han generado una serie de estrategias de marketing como son los sellos, que nosotros denunciamos en ese estudio que os digo que se llama Las mentiras que comemos, el greenwashing alimentario, como otra vez por la falta de regulación nuestra se han inventado sellos climáticos, bio, rebio, de todo tipo, para hacernos creer que su producción es buena. Pero claro, uno de los temas que los consumidores afortunadamente empezamos a pedir es, muy bien, será ecológico, pero yo no quiero que esto explote a las personas. Y ese es uno de los temas, yo creo que claves en este momento de los sistemas alimentarios.
Y hay un avance importante, es que la Unión Europea, a la hora de definir su política agraria común el año pasado, a última hora, casi de rondó, en el Parlamento Europeo se aprobó una cláusula que se incluyó en la PAC, que se llama la condicionalidad social, que es a los perceptores de la política agraria común, de los pagos, se les puede poner una multa o se les retirará la percepción si tienen problemas de incumplimiento de las leyes laborales. Esto se tiene que poner de manera obligatoria en 2025 y de manera voluntaria se podía poner ya, y por eso que estamos presionando en este caso al Ministerio de Agricultura y de Trabajo para que lo hagan ya en nuestro país, porque los dos países que tienen más problemas de este tipo somos nosotros y los italianos. Es decir, tenemos un sistema muy basado en, ya veis, en sistemas intensos en la explotación de mano de obra, que lo abarata y que además problemas de contaminación y problemas de cambio climático. Esto es uno de los temas que, ya os digo, lejos de lo que nos venden desde los ministerios de que bien España exporta, el sistema alimentario español está y pascual, pues ya veis las dificultades que tenemos un poco detrás. Y es una de las causantes de lo que se llama el famoso la España vaciada. La España vaciada no es otra cosa que la pérdida de población activa del sistema primario. No es que la gente se haya ido, es que se ha perdido población agraria, es que en los pueblos están perdiendo su vocación alimentaria. Y es que en realidad les importa poco, porque estamos buscando en realidad que muchos de los pueblos pues, se llenen de granjas, macrogranjas, paneles solares, es decir, todo aquello que vamos necesitando acabe siendo el mundo rural como un lugar donde poner cosas que en realidad nos estorban y los pueblos y el sistema rural acabe perdiendo su vocación alimentaria. Este es uno de los temas clave de lucha, es decir, no puede ser que vayan poniendo, que tenemos un problema ¿cómo se llama?, de energía renovable, sí, pero habrá que planificarlo. Habrá que decir, no puede ser como en Cataluña, que hay tierras, de las mejores tierras de cultivo, donde están poniendo paneles solares. Esto habrá que planificarlo. Habrá que hacer una planificación agraria, una planificación rural, aunque a la gente le suene raro, pero no podemos dejar esto en manos del mercado porque, de alguna manera, veremos cómo se convierte nuestros pueblos y nuestro medio rural en un lugar donde habrá vertederos, macrogranjas, bueno, ya lo hay. Por tanto, no es que haya una España vaciada, sino es una España que se está llenando pero de otras cosas, ¿no? Y esto es el drama que estamos teniendo. Es decir, nuestro sistema agrario está perdiendo población agraria, perdiendo agricultura familiar, perdiendo agricultura de territorio y aparecen menos fincas, más grandes grupos de inversión, grupos incluso financieros, puros y duros, que se están quedando con tierras, que están invirtiendo y que están haciendo desaparecer, como si dijéramos, el tejido productivo agrario español, ¿no? Para que veáis también, ¿no? Es un poco como esto es en Cataluña, pero esto pasa en toda España, es la pérdida o el envejecimiento de la población agraria, que cada vez es mayor, y los relevos generacionales pues cada vez van a ser más complicados. Y aquí acabo con esto, ya no os aburro más, y dices, bueno, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? Porque realmente es un poco dramático, es decir, esto ha sido la fuerza del mercado, y deciros que no tanto, sino que es que hemos creado ese sistema. Y se ha creado a través de la política agraria común, que es la política más importante que tiene la Unión Europea, la más financiada, 50.000 millones de euros al año. Y que durante décadas ha estado fortaleciendo, si bien su objetivo primero, ya sabéis que era no volver a pasar hambre en Europa, en realidad lo que ha ido sirviendo es para subvencionar y abaratar la materia prima de la gran industria alimentaria. Es decir, ¿qué se ha ido subvencionando? Pues los piensos, los cereales, pues las grasas, pues el azúcar, pues lo cárnico. ¿Y qué se ha dejado de subvencionar? Pues frutales, pues legumbres, pues verduras. De tal manera que tenemos ahora que, antes os decía, ¿no? Por un lado estamos pagando con la salud y con el sistema sanitario los efectos del consumo cárnico, pero para que veáis un ejemplo, nosotros en nuestro país, en toda Europa, una buena parte de las subvenciones van destinadas a lo cárnico. ¿A través de qué? O bien ayudas directas, o bien realmente ayudas a los piensos, abaratando los piensos. Y claro, como los piensos, os decía, es uno de los grandes costes, nos encontramos que en nuestro país y en toda Europa, ¿por qué es tan barata la carne? ¿Por qué consumimos tanta carne? Es porque un kilo, por ejemplo, de carne de cerdo está casi 55% subvencionado. Si realmente desenchufamos estas subvenciones de lo cárnico sería inasumible, bajaría obviamente el consumo. Pero si además lo enchufamos a otros sistemas, a otras políticas, decir, oye, pues igual hay que apostar por carne más sostenible, hay que reducir la cabaña, hay que recuperar mataderos locales, mataderos públicos,
hay que recuperar mercados, hay que hacer políticas de compra pública, hay que hacer políticas alimentarias. Es decir, sabemos perfectamente lo que hay que hacer si queremos hacer una transición a un sistema alimentario más sostenible, que tiene que ver políticas alimentarias y políticas agrarias. Pero estamos yendo por el camino contrario, porque por otro lado nos dicen que estamos hablando de transiciones energéticas, pero vamos, que ya veis un poco cuáles son los niveles de dependencia, lo habéis visto, de nitrógeno, de gas, de petróleo, etcétera, ¿no? Por tanto, nos encontramos en una encrucijada, donde habrá que elegir qué sistema alimentario tenemos. ¿Qué puede pasar? Que, bueno, Europa y los países europeos no se oponen a la agroecología, a los sistemas alimentarios locales, apoyan los mercados locales, pero como algo marginal. Como algo de, bueno, está bien, la gente que quiere dedicarse a esto se dedique, pero no se da un patrón hegemónico y en cambio el gran patrón vuelve a ser la agricultura intensiva, exportadora, pero un poquito menos dependiente de los químicos. Pero mirad que la base será la misma y que el efecto será el mismo y que no habremos cambiado nada, ¿eh? Será una convención un poco catopardista, porque realmente lo que tenemos por delante es o una transición alimentaria y de sectores de una manera, como si dijéramos, importante y debe ser guiada y debe tener un acompañamiento, o realmente estamos simplemente tirando la pelota para adelante, ¿no? Bueno, yo os he metido ya una chapa enorme de 1 hora y media, yo ya no puedo hablar más, ¿eh? Y yo un poco lo dejaría aquí y a mí me gustaría que hablásemos, que podéis preguntar y también debatir o decir lo que pensáis, totalmente libre y si os parece abrimos un turno de palabras, ¿sí? Bueno, el chat ha estado encendido. No se esperaba otra cosa de esta clase. Y voy a empezar por la última pregunta, porque aquí decía Esther, si han realizado estudios sobre cuánto estaría dispuesta a pagar la ciudadanía por una producción más justa y qué porcentaje de la población podría asumirlo. Bueno, esto es uno de los grandes dilemas que hay, el tema del precio y del acceso. Mirad, el problema de esto es lo que os decía, es que hay una parte de esta alimentación que está subvencionada. Por tanto, es decir, la idea es qué tipo de alimentación queremos y para qué colectivos, y habrá que subvencionar y habrá que ayudar. Por tanto, no es comparable con la actual. Es decir, la carne actual de más calidad es más cara, sí, más cara. Y los productos frescos son más caros y los ecológicos son más caros, sí. Pero claro, porque sus sistemas productivos están mucho más infrafinanciados o infrapromocionados que los demás. Si tú la política la tiras hacia allá, veremos cómo bajan esos precios. Y si tú empiezas a poner, por ejemplo, un impuesto verde a las emisiones que tienen las cárnicas, los grandes mataderos, pues verías cómo su precio aumenta. Pero de alguna manera hay que tener claro que el nivel de dependencia o de consumo de carne tiene que bajar. Esto no es negociable, tiene que bajar. Ahora, la carne que quede tendrá que ser accesible y tendrá que ser menos carne, pero ahí hacen falta muchas políticas, no solo vale con una llave, sino que habrá que hacer toda una política, por eso decía, de modelo productivo, pero también de cambio de dietas. Y ahí la herramienta, por ejemplo, de la compra pública es clave porque es una de estas teclas que puede mover muchas más, ¿no? Gracias, Javier. Ana Margarida pregunta, desde el máster, ¿eso de regular la publicidad ha generado resultados positivos? ¿España está peor que otros países? Pregunta si hay otros... Ahí te he perdido. Ajá, que ella dice, España está peor que otros países. Margarida es de Portugal. Pregunta si hay otros datos sobre esto. Esa pregunta la hizo al principio de la conferencia. Sí. O sea, nosotros en cuanto a publicidad es un tema que hemos investigado mucho. Tenemos una investigación que se llama Dame Veneno, que la podéis ver ahí, y ahí hablamos sobre publicidad y también sobre publicidad de azúcar. Y en la campaña Defiéndeme, ahí vais a ver cantidad de documentación nuestra y de otro tipo de colectivos y universidades, donde está muy estudiado. Y España además ha sido ejemplo y punta de lanza del modelo neoliberal en cuanto a no regular la publicidad y que sea autorregulada. Hemos sido como el ejemplo, ¿eh? Desde el año 2015, con estudios cada X tiempo que nos decían, estudios públicos, ¿eh? En este caso
que nos decían que estaban incumpliendo. Sí, o sea, el código no valía para nada, pero es que aparte lo estaban incumpliendo y daba igual, porque la dinámica ya estaba creada. Y es en un momento dado donde se empieza a poner ya el foco de, oye, hay que empezar a regular, pero es que la OMS lo lleva diciendo hace años. Y donde se pone esto, tiene un efecto. Ahora bien, hay que hacerlo muy bien porque sabemos, por ejemplo, en Inglaterra hicieron un cambio en la legislación de publicidad y ahora tienes que regular la publicidad de televisión, radio, pero claro, internet, porque nuestros hijos no están, ni tampoco los que sois más jóvenes, no estáis viendo la tele, ¿no? Bueno, pues en Inglaterra escabulleron las empresas la manera de hacer para al final ir colocando los anuncios. O sea, se tiene que hacer muy bien y en ese proceso estamos ahora. Yo creo que culmine, espero que en España exista una regulación de publicidad a la altura de lo que necesitamos, ¿no? Muy bien. Siguiendo con las regulaciones, Domingo pregunta, ¿podrían las administraciones públicas y la legislación intervenir no solamente como reguladores en alimentación, por ejemplo, código en los huevos frescos si son de gallinas camperas con alimentación ecológica, sino como proveedores de alimentación? Está en manos de iniciativas privadas, por ejemplo, poniendo tierras de cultivo y medios en manos de los habitantes. Bueno, uno de los temas claros o claves, este es un tema clave que da para una clase entera, pero es muy importante. Es decir, hay un debate internacional muy potente también a nivel de la FAO sobre el papel de lo público en la alimentación y la alimentación como un commons. Es decir, la alimentación no se puede ver como hasta ahora solo como un negocio, como una mercancía, sino como un derecho. Y si es un derecho que tenemos que como si dijéramos que garantizar, tiene que aparecer la intervención pública. Es decir, cuando yo antes os ponía el mapa de Barcelona, donde vemos barrios de mala alimentación, pues habrá que intervenir públicamente. Habrá que decir, oye, habrá que asegurar lugares de acceso a comida sana y barata. Habrá que ver qué pasa en esas escuelas públicas de esos barrios. Habrá que hacer políticas de intervención. En las tierras lo mismo, es decir, si necesitamos recuperar y tenemos problemas porque no tenemos acceso a tierras, porque hay mucha tierra que está haciendo especulación con ella, pues tendrá que haber una intervención. Por ejemplo, uno de los temas que pedimos hace años es, habrá que planificar y hablar de parques agrarios y proteger parques agrarios, por ejemplo, en Cataluña. Es decir, habrá que decir, oye, esta parte que es productiva, que son buenas tierras, no pongamos aquí industria, no pongamos aquí estos parques eólicos, empecemos a respetar y a planificar el territorio, pero hasta ahora no se ha hecho y nos encontramos el desastre que tenemos, pero sí, es necesario. Yo creo que es imposible hacer una transición alimentaria y agraria sin una planificación y una intervención pública. Vale. Pilar desde Argentina señala, primero un comentario, dice, hemos aplaudido mucho en Argentina el cambio en la ley de etiquetado, aún no implementada, pero es ley. Y yo creo que va a cambiar la forma de alimentación de procesados, aunque sea un lugar donde hablar en contra de la carne sea sacrilegio. Yo veo la ley enormemente positiva porque creo que nos acerca a mi deseo de que exista la obligatoriedad de etiquetar los no procesados con el uso de agroquímicos. Se me ocurre que pueden obligar a poner si los productos usados en la producción de estas manzanas eran banda verde amarilla. ¿Hay algún avance en ese sentido en algún lado? ¿Cuál es el camino hacia eso? Bueno, lo que ocurre en Argentina es que también están adoptando el etiquetado de hexágono, que es el etiquetado de origen chileno, que fue quien empezó a hacer esto, y que ya nos gustaría a nosotros, como Unión Europea, llegar a ese etiquetado. Pero en Europa estamos, por ahora, más en el Nutri-Score, porque lo veo aquí, pero en Argentina han avanzado hacia allí. ¿Qué ocurre con los etiquetados? Ocurre como con los sellos. Entonces necesitamos un tipo de, ¿cómo diría yo?, de etiquetas que nos informen bien de qué estamos consumiendo, qué llevan, ¿no? Por tanto, los etiquetados irán siempre evolucionando. Pero cuidado, que no es la solución para todo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Porque hay cosas que los países, los estados, van a tener que regular. Por ejemplo, yo no creo que sea ético encontrarnos una manzana o una fresa que diga, esta fresa ha sido realizada, que ya existe, etiquetado, sin explotación laboral. Y la de al lado, como con explotación.
¿Y yo tengo que decidir eso? ¿Yo tengo que decidir si exploto o no exploto a las personas? Perdona, tendrá que ser el Estado que evite esto. Es decir, que habrá tipos de alimentación o de uso de pesticidas que tienen que ser regulados y prohibidos. ¿Qué está pasando en Europa ahora o en el mundo? Nosotros estamos ahora también investigándolos. Pues que una buena parte de nuestros pesticidas están aquí prohibidos, y estamos exportándolos a América Latina. Y luego estamos importando comida de allí. ¿Entendéis? O sea, que es como, o sea, y esto con el etiquetado no lo solucionaremos. Solucionaremos una parte que yo creo que tiene que ver con lo nutricional. Pero la parte de, a veces estas, de, oye, de verdad tenemos que vender alimentos con glifosato. O será mejor prohibir el glifosato. Porque si no, aquí sí que hacemos una brecha. Es decir, claro, la gente con menos renta comprará el alimento que ponga, explota a las personas, ¿no? Entonces hemos encontrado, te digo, sellos de los más divertidos. Unos que hay en Murcia que pone producción agraria, o sea, eran unas fresas que ponía con agua 100% legal. ¿Entendéis? ¿Qué quiere decir? Que las otras que estás haciendo son con agua no legal. Bueno, esto son cosas que es un poco de risa, pero que estamos ahí, ¿eh? Lamentablemente. Esther también pregunta, ¿ha tomado alguna medida de restricción de licencias o similar el gobierno catalán? ¿En cuanto a qué? No sé, me imagino que en relación a... No lo expresa aquí. No lo expresa. En alguna de las comarcas, Cataluña sí que ha hecho una moratoria a la instalación, si queréis decir, de macrogranjas, sí que lo ha hecho, pero es obviamente insuficiente y necesitamos más. Sí que fue el primero en poner el impuesto al azúcar. Sí que ha avanzado también el Ayuntamiento de Barcelona en políticas y estrategias alimentarias que tienen que ver, por ejemplo, con los menús escolares. Es decir, empiezan a haber iniciativas, pero es verdad que nos falta un liderazgo, porque hay medidas que tienen que ser estatales. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con televisiones a nivel autonómico, con parlamentos, para, oye, tú que tienes una televisión autonómica, ya sea Canal Sur, o sea TV3, o sea tal, ¿por qué no regula la publicidad? Porque si no la regula el Estado, pues claro, tengo competencia desleal, yo me quedo sin anunciantes y tú los tienes, ¿entendéis? Por tanto, claro, no vale solo. Hay algunas políticas que pueden ser locales y otras que necesariamente tienen que ser estatales. Y esta, por ejemplo, de la publicidad, al menos el marco ha de ser estatal. Luego habrá que bajarlo a niveles autonómicos y locales. Pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, prohibir la publicidad en los centros públicos de tal, cambiar la compra pública de alimentos en los centros públicos. Es decir, esto es uno de los temas que, por ejemplo, en Cataluña ahora nos han dicho que se va a poner en marcha, que es una ley de compra pública en Cataluña, que debería haber en todas las comunidades autónomas y empezar a comprar más producción ecológica, más producción local, más producción con bienestar animal, etcétera. Es decir, empezar a elegir qué tipo de producción queremos en nuestra alimentación pública. Esther escribió, aclaró un momento y dijo, en relación a los porcinos, escribió ella, las licencias en relación a los porcinos. Sí, eso sí, en relación a los porcinos, eso, que realmente ha habido solo esto de la moratoria de parar la instalación de algunas de las granjas en algunos territorios que están ya muy saturados. Piensa que nosotros, en realidad, las 3 comarcas más potentes que tienen la gran cantidad de cerdos es el Segrià, la Noguera y la Plana de Usona, ¿no? Es decir, ahí hay como una moratoria, pero es insuficiente. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de... Y si no te pones aquí la granja, pues te la ponen más allá. Por tanto, estamos en esa carrera. María José señala sobre el impacto del consumo de carne en la salud. ¿Hay alguna estadística comparativa con el que produce el tabaquismo? Sí. Es decir, no lo quiero decir más, porque nosotros tenemos esto en el estudio de Dame Veneno, que en la web lo podéis ver. Yo os he pasado varios estudios, pasarán por link, ahí lo tenéis. Pero creo que la OMS, no quiero mentir, os he tomado con pinzas, pero creo que era por cada día que perdemos de salud con el tabaco, perdemos 4 por la mala alimentación. Wow. O sea, el riesgo alimentario es superior al de tabaco. Pero imaginaros las políticas efectivas contra el tabaco, lo que se ha hecho. ¿Qué se ha hecho con el tabaco? Pues lo que pedimos con alimentación. Oye,
la publicidad infantil, la publicidad, los impuestos, esto ya sabemos que funciona. Pero la directora esta que antes os decía, la Margaret Chan del OMS, lo que dijo es que no había encontrado una resistencia tan grande o mucho mayor, que el tabaco es mucho mayor el lobby alimentario. Dice que nunca se había encontrado con algo parecido, porque es mucho más fuerte que la industria del tabaco, que es mucho más pequeña en realidad. Bueno, Angélica, que hizo varias reflexiones junto con Eduardo sobre ganadería extensiva, dice, ojo con la ganadería extensiva, mucha es vacuna con gran impacto ambiental por efecto del exceso de peso, pero también por los tratamientos veterinarios que están acabando con los detrívoros responsables de degradar los excrementos. Invito a levantar boñigas en el monte, son mazacotes y ya no hay escarabajos y otros artrópodos que se alimentaban de excrementos por todos los antibióticos, hematicidas y otros biocidas. Hay que darle una vuelta a este modelo. Muchas es intensivo, pero en el campo. Sí, bueno, ahí yo de eso sí que no tengo mucha información que daros, pero es verdad que obviamente toda la industria farmacológica asociada a los animales, pues aparte de que es uno de los grandes negocios farmacológicos, pues claro, obviamente tiene esos efectos, tiene múltiples efectos. Entre ellos, igual puede ser no sé deciros, ¿eh? Y Eduardo complementa, la extensiva con el cambio climático está siendo incapaz de mantener el número tan elevado de cabezas de ganado actual en dehesas en deterioro, menos pasto por falta de agua, enfermedad de la seca, y está acudiendo a los piensos. Y Gustavo de Uruguay señala que hay experiencia en la reaparición del escarabajo pelotera abandonando el uso de la ivermectina. O sea, todo esto es relacionado con la ganadería. Además de acabar con las macrogranjas, es prioritario bajar radicalmente el consumo de carne. Había en relación a la ganadería una pregunta de Rafael Torres, que dice, ¿qué puede comentar sobre la absorción de los excrementos del vacuno en sistemas de extensivos de alta densidad, sistemas rotacionales holísticos que descomponen rápidamente el excremento evitando las emisiones de metano a partir de la primera semana de esta en un suelo rico en microorganismos, coleópteros, lombrices? Creo que esa es la única forma de tener producción y hábitats estables que fomenten la absorción de carbono en suelos sanos. La agricultura y la ganadería podrían reducir la huella de carbono en el planeta. No, yo creo que sabe más que yo, ¿eh? Yo no me atrevo a decir nada, creo que sabe bastante más que yo en ese tema. Es un tema muy, muy técnico, pero bueno, que obviamente, pues claro que tiene su importancia, ¿no? Entonces, pero no me atrevería a decir, creo que sabe mucho más que yo. Bueno, y de hecho Rafael comenta también sobre el problema de lo porcino y el manejo de el efecto de los purines que se realiza con las aguas. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Han realizado estudios sobre...? No, ya se la pregunté. Vamos a ver si hay alguna otra. Ajá, de Juana. ¿Cómo se podría...? Muchas gracias. Hay que llevar esta formación a la ciudadanía. ¿Cómo se podría hacer? En España ninguno de los partidos políticos que pueden gobernar no hacen nada. Ni siquiera en los comedores escolares hay una alimentación ecológica y saludable. Es muy grave. Bueno, pues ahí somos, varias organizaciones estamos trabajando en cuanto a la soberanía alimentaria. Yo también os invito, quien quiera ser activista o quiera hacer un voluntariado o lo que sea, pues oye, estamos con las puertas abiertas. De los partidos políticos, pues esto funciona como siempre. Cuanta más gente presiona, más ciudadanía hace cosas más activas, se ven obligados a hacer cambios. Cualquier cambio de políticas tiene un precio. Pero veis con el tema de la carne, es decir, con el tema de comedores, entonces empezamos la campaña Cortocircuito en el año 2013 y parecía algo rarísimo. Algunos nos decían hasta soviéticos porque queríamos obligar a los niños a comer no sé qué, y hoy día pues esto ya está por todos sitios. Ya te digo, Cataluña que hacer una ley, hay ayuntamientos como Pamplona que tiene ya todas las guarderías en ecológico, lugares como Menorca, es decir, empieza a haber muchas experiencias, y también en la Unión Europea, en Italia, en Francia, en Alemania, de compra pública y de cambios en políticas públicas empiezan a haber. Y las iremos más viendo, pero ahí es importante
fundamentalmente la activación de la gente, de la ciudadanía, ¿no? De manera organizada. Es decir, sabemos lo que nos jugamos, ya lo hemos visto en la alimentación, en la salud, en los niños pequeños en las escuelas, y necesitamos hacer cambios en las políticas y hay que organizarse y hay que presionar, no queda otra. Ellos, motu propio, los políticos, el sistema político al final yo siempre lo pongo como un campo de juego. Depende de los poderes que hay, de las fuerzas que intervienen, que la pelota irá para un lado o para otro, pero no podemos pensar que ellos si no hay presión ciudadana, no habrá interés. Gustavo había preguntado, una de las primeras preguntas fue, ¿han podido diferenciar el modo de producción de carne? Hablamos de la producción a corral, con consumo de granos, de maíz y otros, y por otro lado la producción en base a pasturas y a cielo abierto. Me imagino en cuanto a la producción de los datos que usted ha señalado. Sí, de eso tenemos alguna investigación un poco anterior, de los sistemas agrarios y de pastos y de sistemas de ganadería. Esto lo tenemos. Yo ahí tendrías que verlo en la web, pero creo que había tanto de ganado y también de producción de leche y comparando diferentes sistemas productivos. Incluso una muy interesante también que comparamos una vez en la producción de ovino en Andalucía y de ovino en Dominicana, República Dominicana, y es muy, muy interesante, ¿no? Pues eso sí, pero hay que bucear ahí en la web, ¿eh? Ahí sí que hay estudios. Justamente iba a hacer una pregunta de Leire, que la vuelve a anotar, que le pedía su opinión sobre la aplicación Yuka o apps como esta. No somos muy partidarios de ese tipo de aplicaciones, porque además en manos de quién están, cómo funciona, qué está diciendo todo esto. Yo creo que esto nace de una deficiencia que tenemos ahora en los sistemas de etiquetado y lo que necesitamos realmente son sistemas etiquetados públicos. Porque además esto funciona así, es decir, pensar que la alimentación, que es como el aire, es decir, no hay una salvación individual. Nos hacen creer que tú te puedes salvar individualmente. No, estamos en un ecosistema alimentario. Por lo tanto, no hay salvaciones individuales. Hay salvaciones, o nos salvamos todos, o bueno, igual tú tendrás un poco de mejor salud alimentaria, que se la pueda pagar y demás, pero no es una solución. En realidad es otra vuelta de tuerca más de este capitalismo alimentario. Es decir, bueno, pues tú te salvas con tu aplicación. Si el producto, o sea, es que no pensamos que ahí tiene que haber cambios fundamentalmente en la política y accesible para todo el mundo, no solo para algunos. José Daniel había dicho, y realmente no se lo pregunté, en 2018 participé en jornadas de justicia alimentaria sobre reducción de azúcares en bebidas. ¿Qué se ha avanzado desde entonces con los gobiernos? Bueno, perdona. No se preocupe. Ha habido fundamentalmente la política fiscal. Que nos parecía, nos parecía un sueño el tema de que hubiese política fiscal, porque cada vez que decíamos algo de esto nos parecía tal. Se ha avanzado, está en Cataluña y está en el Estado español, que se ha puesto el año pasado, y se va a seguir avanzando. Y ahora Cataluña también ha puesto otro impuesto a las grasas, es decir, ya se ha roto el marco, pero a mí más importante, normativo, de que no se podía hacer nada con los impuestos alimentarios. Ya se ha hecho, se ha evaluado, está funcionando muy bien los impuestos, hay que avanzar más a nueva categoría de impuestos y sobre todo el tema de publicidad. El tema de publicidad es básico, porque determina mucho la compra. Porque vosotros sois muy jóvenes, supongo que los que estáis todos aquí, ¿no? Pero los que tengamos niños, sabemos que tú entras en un supermercado con un niño o una niña y como haya visto en televisión un anuncio, se va directo a... Y obviamente, pues, vehicula una parte de este, ¿no? Y te enseña una manera de comer. Quitar esto y dejar ahí a la población infantil libre de todo esto genera una oportunidad tremenda. Para que la educación alimentaria, además, que no lo he dicho, porque es un tema clave también, nosotros trabajamos mucho en escuelas, es que tendría que ser una asignatura. El comedor tiene que cambiar, tiene que ser un comedor más sostenible, esto que hemos hablado, pero tiene que dejar de ser un comedero, en el sentido de que tiene una función básica, pedagógica y educativa. Y hay que trabajar en el comedor de la educación alimentaria. Y lo que no puede ser es que las grandes empresas de alimentación sean los que estén dando a los niños y niñas la educación alimentaria, ni la televisión a través de los anuncios. Y esto es clave. Necesitamos en este país una asignatura de educación alimentaria, porque nos va la vida en ello, obviamente, ¿no?
Es importantísimo. Aquí señalaban, yo estoy en Murcia, en la ILP, Iniciativa Legislativa Popular Mar Menor. Aquí estamos impulsando, formándonos. Aquí estoy, por ejemplo, y tenemos un WhatsApp de agroecología impulsando la compra como consumidores de agroecológicos. Tenemos una feria de agroecología y movimientos sociales. La primera fue en Los Alcázares, población de Mar Menor, donde el agroeconegocio campa como un ejemplo de acciones en positivo para producir los cambios. Es un comentario. Y por eso alguien decía, también es importante hablar de esos casos de éxito para tenerlos de referencia. Claro que sí. No, es importante, primero, la movilización de las personas, que esto es un... Hace años no había una muy baja movilización, había el sector agroecológico, que a veces cuando dábamos charlas nos veían casi como si fuéramos esotéricos, cuando hablábamos de la agroecología, y ahora, bueno, y de lo alimentario, pues era muy... apenas salía en el periódico, salía en la sección de no sé qué, y ahora cada vez lo alimentario está más en la agenda política. Yo creo que eso es un tema muy importante. Lo alimentario tiene que votar, tiene que estar en la agenda política. La ganadería, por ejemplo, esta, para que lo veáis, ha hecho moverse a los partidos, a tener que definir la posición política, que no la tenían definida. Por tanto, lo alimentario hay que hacer que pese más y hay que buscar realmente siempre alternativas. Y cada vez las hay más. Hay grupos de consumo, hay super cooperativos, hay AMPAs que están organizadas para el tema de la compra pública. Es decir, cada vez hay más movimiento en este tema. Bueno, muchísimas gracias, Javier, dice José Antonio Verdú. A pesar de toda la negatividad de los datos, es muy esperanzador que haya gente como tú con ese entusiasmo y capacidad de comunicación. Tu labor es esencial. Por aquí Rafael, que ya tú ya he hecho varios comentarios sobre ganadería y dijiste que era más experto que tú, señala, la información sobre el aceite de palma ha tenido buenos resultados porque la soja o la aplicación de fertilizantes de síntesis no lo han sido tan claros, o sea, es una pregunta. Es más, aún se cree que no se puede producir sin esos fertilizantes. Quizás faltan campañas sobre ello. Volvemos al tema de la educación, ¿no? Sí, clarísimo. Quizá porque el aceite de palma podía ser más fácilmente eliminado, pero también os digo una cosa, mirar realmente de dónde ha sido eliminado, como ejercicio, ¿eh? No vaya a ser que no ha sido tan eliminado. Igual ha sido eliminado de algunos productos estrellas, pero sigue estando inserto en la cadena alimentaria. Yo solo dejo esa reflexión. Mira, porque no, pareciera que se ha eliminado el aceite de palma de la alimentación. Yo os diría que no. Wow. Yo os diría que no. Hay subproductos de todo tipo. Wow. Y también otros como la soja, la lecitina de soja, etcétera. Mirad un poco esto, pero veréis que realmente no. Y los fertilizantes, claro, es que líos que somos dependientes de este tipo de producción. O sea, quitamos los fertilizantes, hay que cambiar todo el modelo productivo. Gil dice, después de 20 años he visto cómo los movimientos sociales dan buenos frutos, son imprescindibles. O sea, ya hemos visto en varias clases que la importancia de fomentar y mantener y promover los movimientos sociales como base de cambio. Luego, Juana, y es lo último, y te dejamos tranquilo, que pobre estás ahí, que ya no puedes más. Necesitamos que el Ministerio de Agricultura pase a llamarse de agroecología y ganadería ecológica. O al menos, yo no te digo todo, pero si fuese solo una parte, ya sería, y que hubiese universidades, ¿verdad? De agroecología, sí, ¿no? Sí. Porque es una batalla, ¿eh? Las universidades de agronomía, ¿verdad? Pues están muy focalizadas en las empresas, en el tipo de agricultura industrial. Tendría que haber universidades de agroecología, mucha más formación. Nos hará falta sistemas de formación y sistemas de extensión agrícola agroecológica. Si hay una transición, habrá que formar a las personas y no tenemos ese aparato. No lo tenemos. Y por lo tanto, que hubiese una parte del ministerio dedicado a esto, a fomentar, sería excelente. Bueno, yo te he dejado mi contacto por ahí. Creo que en el chat, mi mail y el Twitter. Y si hay alguna cuestión, alguna pregunta o un documento que queráis, yo encantado de poderos contestar.
Y eso, y animaros a quien queráis acercaros a la organización, sea in situ o ahora online. Tenemos muchos activistas online, porque obviamente como está la cosa de la pandemia, pues que quiera colaborar, pues encantados de recibiros y seguir trabajando y mucho ánimo, ¿no? en este curso, que a mí me parece un curso esencial. Me parece un curso que el hecho de que exista me parece ya un gran logro. Realmente. Bueno, muchas gracias. Te han escrito hasta en mayúsculas, así que ya A sabes vosotros. la intensidad de lo positivo que ha sido tu charla. Realmente, muchísimas gracias, Javier, por el esfuerzo, por el tiempo y por las ganas y por ese sello indeleble que dejas con tu mensaje en nuestras conciencias. Seguro que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos vosotros. Cuidaros mucho.